Buenas noches, pues ya estamos aquí de nuevo, teníamos muchas ganas y se nos ha hecho sinceramente muy largo todo este tiempo que hemos tenido que esperar para volver a vernos en este debate en la Alameda, en la que es esta la 9ª temporada, así que pues ya hemos superado los 100 programas, iremos para sumar muchos más hablando de Málaga, en el entorno provincial, en el entorno local y por supuesto también en el entorno regional. Bienvenidos a este debate en el que empezamos precisamente en un año en el que pues, la intensidad informativa, como ya pueden imaginar, es enorme, no solo por lo que acontece aquí en la ciudad de Málaga y en su provincia, sino por lo que está pasando en el mundo más allá de la pandemia y ahora con la guerra de Ucrania. Así que les invitamos a que nos acompañen durante esta nueva temporada. Y para arrancar siempre nos gusta hacerlo pues con algunos de los personajes relevantes que hay en nuestra provincia y en este caso nosotros que el alcalde de la ciudad de Málaga, Francisco de la Torre. Buenas noches. Muy buenas noches. Que yo le diría que casi es habitual y no lo he visto, pero me atrevería a decir que ha estado en la 9 temporada de la Alameda. Es posible. Es posible. Sí, muy posible. Más que posible, ¿no? Bien, pues para hablar con el alcalde, con Francisco de la Torre, contamos con 3 periodistas de lo mejor que hay en esta provincia, como es Ana Barreales. Buenas noches, Ana. Hola, buenas noches. Encantada de estar en esta nueva temporada también. Y que sean muchas más, ¿no? El fijo en la alineación titular, Javier Recio. Hola, buenas noches, Manolo. Y Alberto Gómez. Buenas noches, Manolo. Bienvenido. Y bueno, alcalde, vamos a hablar de muchos temas en los próximos minutos, Lo que queráis. pero la actualidad de hoy está centrada en un hecho concreto como es, pues esa medalla Pushkin que recibió hace unos años con motivo del Museo Ruso en Málaga y que ha generado pues una gran polémica, primero porque el portavoz del Partido Socialista, Daniel Pérez, le pidió que renunciara a ella. Y, sorpresivamente, incluso esta misma mañana, el presidente de la Junta de Andalucía y presidente del Partido Popular Andaluz, Juanma Moreno Morilla, también se lo ha recomendado. Usted ha matizado y, en principio, no está dispuesto a ello. Y, bueno, lo primero que queremos saber es cómo está la situación a esta hora de la noche, ¿no? Bien, ante todo, buenas noches a todos. Quería empezar por ese tema, encantado, pero permíteme que como esto es la actualidad, Sí, sí, no, pero para mí, permíteme que sitúe esta actualidad en el contexto de una actualidad dramática como es la invasión de Ucrania por Rusia, ¿no? Y efectivamente lo que me preocupa es la cantidad de muertos que está habiendo, las víctimas civiles, las víctimas militares también, la tragedia de un país invadido, de un país al cual se le corta su libertad, su independencia, un error enorme de Putin, está clarísimo, ¿no? Yo no digo de Rusia, pero sí de Putin. Quiero distinguir entre el gobernante y el pueblo, ¿no? Y en ese contexto, incluso de crímenes contra la humanidad, muerte de civiles, una invasión a todas luces inaudita y que desde toda la comunidad internacional pues hay que intentar combatir, ¿no ve razonable la petición no solo del portavoz socialista, sino también del propio presidente de la Junta y compañero suyo de partido? Sí, vamos a ver, todo eso tiene que ver, la medida que como bien has dicho, consecuencia de la iniciativa que fructificó el año 15 de apertura del Museo de Arte Ruso, que ha sido muy alabado en Málaga y fuera de Málaga, ¿no? Recuerdo que con motivo de este debate las declaraciones del director del Centro de Estudios Rusos de la Universidad de Granada, hablando de un nivel artístico y cultural del museo extraordinario, ¿no? Como algo de primerísima división, ¿no? Puede ser incluso el museo con mejores obras que hay en la verdad es que tiene una trayectoria muy buena, esa es la realidad, que nos permite conocernos mejor. Es muy bueno distinguir entre el gobernante y los pueblos, insisto en esta idea, pero es evidente que está inmerso el museo dentro de todo este contexto ahora mismo de condena a Rusia y de revisión de muchas cuestiones, ¿no? Las sanciones económicas y las sanciones que se han puesto desde Europa y desde Occidente, pues están ahí como telón de fondo. Yo esta mañana hablaba con el ministro de Asuntos Exteriores español, ¿no? Sobre este tema, y lo que yo he quedado y que lógicamente lo que hagamos en esta materia será en el marco de lo que España, Europa, la Unión Europea establezcan en relación a las relaciones culturales entre Europa occidental, la Unión Europea, los países de la Unión Europea, España por tanto, y Rusia. Y en ese marco será. Yo creo que las decisiones deben estar muy convergentes. Pero siempre. eso es una decisión institucional. En el caso de la medalla también estamos hablando de una decisión personal, pero, en su caso, pero no podemos Digamos, desligarlo. No podemos desligarlo. Entenderá que esta foto ni le ayuda a usted
ni la ayuda precisamente a la ciudad que representa, ¿no? Vamos a ver, ni pretendo que me ayude ni nada. Es una foto que está ahí, como hay tantas fotos de Putin con distintos dirigentes políticos o de otras medallas parecidas que se han dado del mismo nombre Putin, donde aún recuerdo que está el señor Borrell no recibiéndola, pero sí acompañando a la persona que la recibe, ¿no? Eso es un tema, bueno, casual, está ahí. Cuando ocurrían estos hechos nadie sabía que iba a ocurrir la invasión de Ucrania, es obvio, ¿no? Y podemos decir respecto a los otros casos que he podido mencionar, ¿no? Pero, insisto, no están de ligado una cosa con otra. ¿Por qué se recibe la medalla? Yo no la recibo personalmente, entiendo que la recibo por la labor como alcalde que he hecho en esta materia, porque se ha hecho, efectivamente, un acercamiento a unos componentes muy importantes de la cultura rusa, del pueblo ruso, que es el Museo de Arte Ruso de San Petersburgo. Y tenemos un museo municipal en Málaga dotado con esas colecciones, ¿no? Periódicamente van cambiando, etcétera, ¿no? Y por tanto las decisiones tienen que ser conjuntas, o sea, la edición de la medalla va ligado a la otra, porque si yo decido unilateralmente, como comprenderá, mi condena de esta invasión es reiterada, y ahora mismo la hago de nuevo, ¿no? Cada día que se me pregunta hablo del tema, ¿no? En esos términos. Pues va ligada en el término de que si hago esa devolución ya, es como decir, se acabó el Museo Ruso en Málaga. Y no sé si eso será el final del Museo de Arte Ruso en Málaga, con las últimas noticias, últimos acontecimientos. Entrando en estos estudios, he tenido noticias de unas declaraciones del presidente de Francia, el presidente Macron, que después de 1 hora y media de conversaciones con Putin, habla de una perspectiva peores todavía de las que ya se han visto. No es nada, por tanto, que establezca consuelo, que establezca perspectiva de que va a haber pronto paz, ¿no? En estos días, yo estoy esperando personalmente que pudiera, y es lo que deseo, un restablecimiento de la normalidad y de la paz. Es lo que nos importa. A mí lo que me importa es que dejen de morir gente en Ucrania. Sean ucranianos, que están muriendo muchísimo, o rusos, pero en cualquier caso, sobre todo de los invadidos, más inocentes se ven, ¿no?, en este tema. Y que deja de haber, pues, la cantidad de refugiados que tienen que dejar su país. Todo eso es una tragedia, es evidente, ¿no? Y todos estos efectos colaterales, en el plano del comercio, en el plano de la cultura, pues están ahí como efectos colaterales importantes, no cabe duda, que nos afectarán y nos afectan. Pero la decisión, estimo que en este tema es muy importante, los temas exteriores, que se hagan de acuerdo con la política del país. Y la política del país hoy está definida también por la política de la Unión Europea. Y aunque parezca que es, como digamos, un enrocamiento personal, lo más mínimo. Lo más mínimo, yo no tengo ningún interés en retener la medalla, ni en haberla recibido, lo digo sinceramente. Lo que me parece llamativo es que acaba de decir usted que si devuelve la medalla se acaba el Museo Ruso. Da la impresión, puede entenderse, es un símbolo, es decir, se acabó, no quiero tomar una iniciativa, a lo mejor eso es una consecuencia final o intermedia, no sé en qué punto situarla. Pero creo que podría ocurrir eso. Puede ocurrir. No sé, ¿eso lo ha hablado, por ejemplo, con Noelia Losada? ¿Eso? Lo he hablado con Noelia Losada. Lo he compartido justamente ayer, después de estaba Manuel Castillo en el acto de la presentación del festival, hizo unas declaraciones a posteriori y después de las declaraciones tuve una conversación con Noelia Losada, que por cierto, ahí se le escapó una frase que no espero que no fuera total y auténtica, habló de postureo, como si justificando su postura como si fuera postureo. No es serio. Yo en estos temas creo que hay que ser muy serio y muy responsable y muy coherente. ¿No? Estaba José María Luna en la conversación. ¿Usted se ha puesto en contacto ya con el Museo Estatal Ruso? Para hablar, por ejemplo, de la próxima... José María Luna está en contacto con ellos. Para ver qué se va a hacer. Lo hace José María Luna, como comprenderás, como director de la agencia de la Casa Natal y responsable del Museo Ruso y del Centro Pompidou. Y él tiene lo que se ha colgado en redes sociales de la colección Museo Ruso y está, digamos, consensuado con el propio Museo Estatal, como es natural, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué pasará más adelante? Pues si hay un marco, hablaba con el ministro de este tema esta mañana, en que las transacciones económicas no son posibles, no se podrá hacer transferencia económica, evidentemente. Y por tanto, la continuidad del museo será difícil, por no decir imposible. ¿Usted no entiende que en estos tiempos de guerra que hay entre Rusia y Ucrania y en el que toda la comunidad internacional está en contra, hacen falta gestos también? ¿Y ese sería un buen gesto para mostrar la repulsa del Ayuntamiento de Málaga, de la ciudad de Málaga? Le devuelvo la pregunta con otra pregunta. ¿Cree que por mi parte no ha habido suficientes manifestaciones de repulsa y de condena de la invasión? Sí, pero alcalde, en el tuit del Museo Ruso dice: desde Málaga dejamos clara nuestra posición. Estamos en contra del uso de la fuerza y a favor del diálogo. No es uso de la fuerza, es que están cometiendo crímenes. O sea, entonces yo creo que hay que poner el asunto en
Creo que no se puede. Lo El que problema es yo he redactado, lo que yo escribo, firmo FTP. Lo estamos Sí, eso de la colección del Museo Ruso, yo lo dejo muy claro, claramente establecido, ¿no? Eso está consensuado con el propio Museo de San Petersburgo. ¿Con el Estado ruso, digamos? No. Bueno, es que el museo pertenece al Estado. Bueno, pero no es lo mismo, ¿no? Es como si me dice que si consensúas con el Museo del Prado, está consensuando con el gobierno español. No. Bien, es verdad que es una sociedad muy estratificada, la sociedad rusa, ¿no? Yo hago votos y deseos porque la democracia, primero la paz se restablezca y la democracia se instaure en toda la Europa no democrática, que es el este de Europa, ¿no? Incluido Rusia. Eso es lo que debemos de buscar todos, ¿no? ¿Pero usted recibió la medalla a título personal o como representante del ayuntamiento? Yo entiendo que como alcalde, de la ciudad, entiendo como alcalde, no a tanto y título entonces, personal. ¿por qué no escucha a la oposición, a su propio socio de gobierno, al presidente de su partido? Quiero decir, hay una unanimidad. Ahora mismo la oposición parece que es usted contra el mundo, no sé por qué se empeña. ¿Cómo va a decir eso? Sí. Si estoy diciendo que haré en esta materia del museo y por tanto ligado al museo, lo de la medalla, lo que establezca en esta materia España y Europa, la Unión Europea. ¿Qué le ha dicho? Yo no estoy actuando. Cuando yo al ministro le hablaba del tema de la medalla esta mañana, inclusive, él decía, pero ¿qué me dices, no le dan una pista a las sanciones internacionales? No le daba el ministro la menor importancia al tema de la medalla. Lo decía así. Bueno, había otras, etcétera, ¿no? Como un tema privado. Digo, no, ministro, es un tema que aquí ha trascendido por razones obvias. Porque la medalla fue concedida en tal razón. No hubo tiempo tampoco de hablar en detalle, yo lo hablaré con más detalle. Pero su máxima preocupación, me da la sensación, que es si devuelvo la medalla, puedo poner en peligro el museo ruso que tanto me ha costado conseguir. No, o por lo que tanto he peleado para la ciudad, no que ha sido y es bueno personal. para la ciudad, y no solo para la ciudad, Entonces, para las relaciones entre España y Rusia, si estuviera seguro, de cara al futuro. Que si estuviera seguro que eso no iba a suponer la no continuidad del museo ruso, ¿la devolvería sin problemas? Sin problema, ninguno. O sea, que su única preocupación es la continuidad del museo. Si hubiera un consenso sobre, bueno, nos arriesgamos, lo mismo que nos han dicho, que las sanciones a Rusia, que nos van a costar dinero, pues van a subir precios, esto sería otro coste más. Si hubiera un consenso con la oposición, con la Junta de Andalucía, ¿asumimos que nos puede costar esto? ¿Estaría de acuerdo en devolverla también? Sí. Pero vuelvo al tema, si esta mañana he hablado con el ministro de Exteriores sobre esta cuestión... Digo, si hubiera un consenso de las autoridades sobre esto. Sí, Ministerio de Exteriores incluido. No lo dejemos fuera, no lo dejemos fuera, porque los temas de exterior, yo he aprendido en los años que llevo de alcalde, que podemos y debemos estar muy coordinados con las embajadas cuando hay una acción exterior y con la propia responsabilidad que tiene el gobierno en materia de exteriores, de relaciones, que es el Ministerio de Asuntos Exteriores, ¿no? Y por lo tanto, es un tema que lógicamente debe ir en coordinación. Es un tema menor comparado con otras cuestiones, muy menor. Iba a decir que, pero siendo menor... Que mantener o no el Museo Ruso en Málaga es una cosa tan intrascendente comparada con las atrocidades que se están produciendo en Ucrania. Por eso yo creo que ni habría ni que pensar en ello, pero bueno. Estamos en ello porque he planteado el tema y yo he recordado las atrocidades. Mis primeras palabras han sido recordarlas, porque creo que debemos hacer todos. Creo que tienes un último apunte, ¿no? Sí, a mí es que no me ha quedado claro qué es lo que ha hablado con el ministro de Asuntos Exteriores, en qué han quedado. ¿Cuál es la postura del gobierno español en ese sentido? Él me preguntaba, yo no sé contestarle, ¿por qué banco hacemos las transferencias? Para ver si era un banco afectado o no por las medidas de aislamiento económico y financiero de Rusia. Me dio el nombre del director de los temas de cultura para que hable con él, José María Luna, yo se lo he pasado a José María Luna, y por lo tanto ese tema tendrá su camino. El ministro, por tanto, estaba planteando el tema en términos de la posibilidad o no de que sigan las transferencias económicas según lo que ocurra. Pero, aparte de ese tema de las sanciones, es evidente que hay una cuestión de política general, a la cual aludió el ministro, de congelación o freno de las relaciones culturales entre Europa, la Unión Europea y Rusia. Y en ese marco es donde quiero que el tema se vea, nada más. No tiene nada decidido el gobierno español en ese sentido. Es lo que veo, porque yo no tengo noticia de que los centros rusos en las universidades de Granada, de Cádiz, de Barcelona y tal, estén ahora cerrados o cerrando, no sé, hay una presencia. Pero entiende que la decisión la tiene que tomar usted, o sea, el ministro le dijo, es una medalla que se concede a título personal. No, estoy hablando ahora del museo. Está hablando del museo He ido a ese tema, general, por el tema de las transferencias y tal. Y en ese contexto le planteó también el tema de la medalla. Ahí se sorprendió que le preguntara, no entendía. Digo, pues ministro, no es un tema privado, no es un tema personal. Él me agradeció que yo le preguntara y le consultara esas cosas, le sorprendió. Digo, no, es que es un tema que trasciende porque evidentemente hay ahora mismo opiniones, al menos de los grupos políticos de la oposición, que me piden que se haga la devolución. Y yo lo que quiero es que eso no se pueda entender como una ofensa. Hombre, eso no va a ser dentro del lío que hay y de los problemas que hay, que empeore más las relaciones, etcétera, pero que se haga en el contexto general de lo que hagan otros casos, etcétera. Que tuviera una lectura nunca negativa desde el gobierno. En temas de exteriores yo trato de ser escrupuloso en el respeto a las competencias que tiene el gobierno de España. Es normal, es lógico, ¿no?
Y bueno, en esos términos estoy, lógicamente. Que se ofenda o no Putin, la verdad, no creo que sea algo para tenerlo en cuenta, ¿no? No, digo, nuestro gobierno, Putin, este tema ni se va a enterar. No, por eso digo que yo creo que el asunto tiene más una carga simbólica, ¿no?, que una carga efectiva, es decir, en el sentido de que, bueno, pues cualquier gesto que se pueda hacer, pues yo creo que la gente lo agradece, ¿no? Incluso yo creo que la ciudad también, ¿no? Sí, hombre, lo que la gente tiene que tener bien claro es que hay una condena rotunda desde el ayuntamiento, todos los grupos, yo personalmente lo he hecho, de esa invasión. Es un disparate lo que se ha hecho. El prestigio, digamos, que pudiera tener Putin está por los suelos, esa es la realidad. Rusia está perdiendo simpatía, eso está clarísimo, cuando lo normal es que haya dentro de Europa una capacidad de diálogo que nunca se debe romper entre la Europa occidental. Ahora que habla de la capacidad de diálogo, usted escribió un tuit también sobre este tema diciendo algo así como que si la Unión Europea no puede intervenir deberían animar al gobierno ucranio a ser neutral. Me gustaría que lo explicara y por qué pedía que animara al gobierno ucranio a ser neutral. Con mucho gusto, pero eso es un tema un poco, si quiere, de historia, política, ficción, pero encantado ya que me invita a ello. Bueno, sí, no, pero se lo digo con mucho gusto. Me voy años atrás, yo no soy un experto en política exterior, pero el resumen que yo me hago es que del final de la Guerra Fría, con la derrota de Rusia en esa Guerra Fría, digamos, cuando cae el telón de acero y gana, digamos, el modelo occidental, etcétera, quizás había que haber buscado una situación en que hubiera la impresión de que no se metía el dedo demasiado en el ojo al derrotado. Es la impresión que quiero decir, ¿no? Y el tema de que a la OTAN se incorporaran países que antes estaban en la órbita soviética es un tema que daba tranquilidad y fuerza a Occidente, pero que podía inquietar al derrotado. Y en esa línea, pues un modelo como el que tiene Finlandia, que es un país neutral por la cercanía con Rusia, Ucrania, que es vecina con Rusia, que ha formado parte de la URSS, que es independiente históricamente como país desde el siglo XI, etcétera, tiene etapas independientes y etapas muy vinculadas también a Rusia, ¿no? Pues que tuviera una situación de ese tipo, si todo el mundo hubiera sabido lo que está pasando, yo estoy convencido que hubieran tomado a lo mejor ese consejo. ¿Pero hablaba del pasado o a ser neutral en la actualidad cuando ha sido ahora con el conflicto es muy difícil, evidentemente. Claro, ¿no? es que yo al leer el tuit no lo entendí. No, pero Ana, si hay unas negociaciones de verdad que buscan la paz, yo pregunto. ¿Pero cree que se puede negociar? Yo pregunto. Una mesa de negociación, ¿qué es mejor? ¿Seguir avanzando la guerra y el conflicto con miles de muertos o cientos de miles de muertos al final, los que sean? Cualquier muerto es grave. O buscar una salida de este tipo. Yo creo que hay que negociar siempre, pero lo de animar a Ucrania, al gobierno ucranio, a ser neutral, a mí me sorprendió. Porque Europa dice, no puedo enviar tropas, por si mando tropas, esto desencadena un conflicto mundial de alcance atómico. Les invaden. ¿Perdón? Permanecer impasibles mientras les invaden, porque... ¿Quién ha dicho eso? Yo he entendido el gobierno ucranio a ser neutral. Pero no en el conflicto. Vale, pues eso es lo que quería que explicara. En el escenario internacional. El escenario internacional es, estás con Occidente, la OTAN, Unión Europea, se puede estar con la Unión Europea y no con la OTAN. Ahí tengo muchos ejemplos. Finlandia está en la Unión Europea pero y no es. Pero cuando te están atacando ser neutrales. No, por favor, no he querido decir eso, en absoluto. Si alguien lo ha interpretado, lo lamento, en absoluto. O estás ahí de neutralidad. Claro, o estás ahí o estás en el bloque oriental, o sea, con la URSS, como Bielorrusia. Pues en medio de eso cabe la no entrar en la Unión Europea ni en el otro bloque. Pero hubiera podido entrar en la Unión Europea, ¿por qué no? Puede entrar. Finlandia es Unión Europea y es neutral. No OTAN, entonces. Eso es, Finlandia no es OTAN, pero es Unión Europea. ¿Por qué ese escenario no se ha contemplado para Ucrania por los estrategas de Occidente y de Oriente durante estos años atrás? Esa era la pregunta que había en el Twitter. Bueno, porque Europa está preocupada de otras cosas. Una pregunta me parece bastante positiva. Que hubiera ahorrado vidas. Si me permitís, aunque el tema merecería... Pero ya es política ficción. Vale, aclarado. Aunque el tema merecería incluso estar todo el programa, pero vamos a saltar un poquito porque incluso hay asuntos importantes para la ciudad que se ven afectados por esta situación. Un ejemplo en el que además nos gustaría que nos contase cómo está la situación, que es la aspiración de la ciudad a celebrar la Copa América de vela y, bueno, ¿cómo está la situación ahora? Porque... Bueno, ahí, aunque no hubiera conflicto, no hubiera la invasión, no hubiera habido la invasión, teníamos por resolver todavía el apoyo de todas las administraciones. Yo he encontrado acogida formal muy buena de la Junta de Andalucía, todavía no materializada en cuánto dinero pueden poner, depende de los análisis de los fondos europeos disponibles para este tipo de cuestiones también. No tanto, sí apoyo del Gobierno en cuanto a declaración de excepcional interés público de ese acontecimiento, que facilita los patrocinios privados, patrocinios, ¿no? Etcétera, pero no en cuanto a poner recursos. ¿Qué recursos tendría que poner la Administración Central? Pues
ampliar el dique de Levante lo necesario, en donde está el dique adosado al dique de Levante. 20 millones de euros más o menos, ¿no? Entre 20 y 30. Yo la cifra exacta prefiero no cerrarla por mi parte, ¿no? Para que puedan caber las bases de los equipos, ¿no? Y además el equipo campeón anterior, que es el que tiene el privilegio de organizar la Copa y quiere hacerlo en Málaga, pero necesita el espacio físico para ello, ¿no? Y luego los apoyos económicos, que son 45 millones de administraciones públicas, 30 de patrocinios privados, y a partir de ahí ya, si hay más patrocinios privados, sirve para bajar el esfuerzo nuestro. No el 100%, pero sí la mitad de ello. No sé si lo he resumido bien. Sí, sí, perfectamente. Bien, entonces, en esa línea se está redactando un modelo de convenio que pudiéramos firmar todos, pero ahí vienen los problemas. Después de firmar un convenio donde expone tales cantidades y el interventor que está en su papel dice, no, si no tengo la partida en el presupuesto, no lo puedo dar por bueno para que este convenio se firme, etcétera, ¿no? No digo el nuestro, digo en general, los interventores, ¿no? Nuestro es muy buena gente, como todos lo son, pero tiene que cumplir también sus obligaciones, ¿no? Entonces, en este contexto, encontrar patrocinios no es fácil hasta que no sea sede. Para ser sede necesitamos el convenio y tener una cierta seguridad de patrocinio. Es un cierto círculo vicioso, ¿no? Y por otra perverso, parte, diría yo, un círculo perverso, ¿no? Perverso. Pero ahora perjudicado por el conflicto, por la guerra, por la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que no me preocupa son los muertos que están ahí teniendo lugar, pero este tema también nos afecta, como tantas cosas en el mundo, ¿no? Se están afectados por el conflicto, ¿no? Y alcalde, ¿por qué sería buena la Copa América para Málaga? O sea, bueno, pues, digo, para que los espectadores entiendan por qué. Porque generaría un turismo de alta calidad durante el tiempo que se desarrolla. No es un acontecimiento que dure 2 días, dura varios meses. Ahí los equipos tienen que... Bueno, varios años, ¿no? Digamos todo el interín de... Sí, 2 años largos, y durante ese tiempo hay varios meses de regatas, de disputados, donde lógicamente los seguidores, los que forman el equipo, los equipos que van a luchar para ver quién es el finalista contra el campeón que está, el que ganó la anterior, la 36ª Copa, desplazan gente con un presupuesto alto del orden de un par de millones de euros al menos cada equipo. Los datos exactos de beneficios económicos superan los 1.400, 1.500 millones de euros en efectos económicos de ingresos del turismo que genera, etcétera, ¿no? Según los datos de la Copa de América en Valencia, ¿no? El IVA que produce este tema para el gobierno está evaluado en casi 192 millones de euros. Javier se ríe por la confusión. Sí, porque ya está pensando en el IVA. Es que Javier me motiva a hablar de otras cosas. No, pero está prohibido hoy hablar de las plusvalías. Menos mal que no has dicho la plusvalía, porque lo tenía en la cabeza. Y te ha hecho plusvalía, lo que nos ha perjudicado mucho es la decisión que ha hecho el gobierno, que nos compensa. Pero no entremos. Nos deja debilitado para cualquier cosa de fondos europeos. Lo que no me ha quedado claro es cuánto dinero tiene que poner el ayuntamiento, porque usted ha dicho las administraciones. Con la distribución de 45 millones, el esquema inicial que tenía previsto es que fueran 5 millones. 5 millones no cada año, en los 3 años, ¿no? Y si llegamos al 25 tendríamos 4, el 22, 23, 24 y 25, depende del año que sea, porque una de las conclusiones, y termino la contestación a la pregunta, es que con este contexto internacional yo creo que es aconsejable retrasar para que haya una normalidad, para que las propias empresas privadas que pueden patrocinar se animen a ello, porque haya más normalidad, más seguridad de que hay efectos económicos también. ¿Usted lo ha pedido formalmente eso? Sí, hay un convenio que se ha enviado. Yo he mandado cartas a la vicepresidenta económica, a la ministra de Hacienda, al ministro de Cultura y Deporte. Lo digo a la Copa América, para que retrase... Sí. Y me iba a mandar mañana otra de nuevo con más argumentos en esta misma línea, argumentando la conveniencia de eso supondría que la decisión para... Ellos querían tomar la decisión el mes de marzo. Con independencia de que se adelante o no. Y anunciarlo en Málaga. ¿Con quién compite Málaga? En Irlanda, Cork, y en Arabia, Jeddah. Y luego está Auckland, en Nueva Zelanda, donde también pueden hacerlo. Los de Nueva Zelanda prefieren que salga porque le da mucha imagen. Es verdad que Nueva Zelanda es un país pequeñito, pero que en deporte ha sabido hacer las cosas tan bien, que tanto en vela como rugby son 2 primeras series del mundo, y le dan una imagen de país muy positivo en esta materia, aparte de ser un país ecológicamente ejemplar, ¿no? Eso es la realidad. Alcalde, y si es un evento tan rentable, ¿por qué dejó una deuda tan millonaria en Valencia? Sé que las infraestructuras no son las mismas, pero la deuda que dejó en Valencia creo que ronda los 400 millones de euros. Hicieron mal las cosas. Yo estuve con el presidente de Puerto del Estado el lunes de esta semana, hablando del tema de las obras a las cuales he aludido antes. Les pregunté por este tema y la realidad es que en Valencia hicieron un consorcio, Estado, Autonomía, Ayuntamiento, que el ICO le dio un crédito de 300 y pico millones de euros para que hicieran las obras de la nueva marina que hicieron allí, que es donde se desarrollaba pues las bases que antes he aludido, etcétera, que forma parte del puerto, pero es del consorcio. Ahí quizás algo ha faltado jurídicamente para que quizás fuera el puerto que lo hubiera hecho, aunque hubiera sido con este crédito, y luego lo hubiera cobrado el consorcio, no, pero es cosa de ellos. Y al final, ¿qué ha pasado? Que ese crédito del ICO, como el consorcio no lo ha devuelto, el ICO lo ha condonado. Lo ha cargado el Estado en este último presupuesto. Claro, tiene un muy mala imagen del resultado que ha supuesto para el Estado. Hablar de Copa de América
en ICO y Hacienda es poner, ¿qué me dice? Pero aquí no plantea ninguna operación, nosotros no planteamos ningún crédito de esta naturaleza, solo una obra. Porque las obras que se hicieron en Valencia son muy superiores a las que habría que hacer aquí en Málaga. 10 veces, 12 veces. ¿Te garantiza que eso que pasó en Valencia no ocurrirá en Málaga? Absoluto, no tiene que ver, no tiene que ver. No hay, es una obra que por otra parte será buena para el propio puerto, que no puede hacer, me lo explicaba muy bien, estuvo muy amable Álvaro Rodríguez de Pena, el presidente de Puerto del Estado, no puede hacer el gobierno regalar obra a puertos porque la normativa europea lo prohíbe. Eso de que la competencia es leal, los puertos tienen que competir de tal manera que al final Puertos del Estado es neutral económicamente, tiene que sumar ingresos, beneficios de los distintos puertos que tiene, pero no le puede pedir dinero al gobierno. Normalmente, excepcionalmente en mi criterio, si se demuestra que con una iniciativa a favor de eso se consiguen los ingresos de IVA que he puesto sobre la mesa, yo diría sí, porque es una buena inversión para el gobierno. Pero tiene que darse la normalidad también, yo quiero ser honesto, ¿no? En el sentido de que si hay una normalidad económica y también, por tanto, política para poder desarrollar acontecimientos deportivos así, sí se dan las condiciones. Si no, por eso yo planteo el retraso. Pero esto es anecdótico comparado con la tragedia de Ucrania. Yo vuelvo al tema que decía, es evidente, ¿no? Y lo que nos importa a todos es que la paz esté allí por el valor de la paz frente a la guerra, es evidente. Bien, pues... Pero, una cosa, Manolo, simplemente, ¿cuánto dinero habría que pagar en la Copa América? ¿Copa América recibe algún dinero por...? La cifra que he dicho es, o sea, para el equipo organizador. ¿Cuánto dinero es? El equipo organizador, sí. 45 millones. Más los 30 de privados. La cuestión es que ellos... O sea, que ellos se llevarían 75 millones. Ellos mantener el equipo que tienen en Nueva Zelanda, y no es de los más caros, son 24 millones de euros al año. Según Mateo de Nora, con el cual estuvimos reunidos en Dubái, salió una foto en vuestro periódico, me parece, el presidente de la Junta, Enrique Milló, y yo mismo estuve con Mateo de Nora. Dio la casualidad que estábamos en Dubái para lo del Día de Andalucía, en la Expo, en el pabellón de España, y Mateo de Nora, que es el presidente de la sociedad que lleva el equipo de Nueva Zelanda, estaba en Dubái, vive un tiempo del año allí por razones suyas personales de salud, el clima más seco le viene bien, etcétera, y tuvimos una reunión donde se sinceró muy claramente sobre este tema. Entonces, cada año son 24. Por eso el retraso les cuesta aceptarlo, supongo yo, porque es un año más de costo para ellos y no ingreso. No sé si me explico. Sí, perfectamente. Bien, pues hemos hablado de la Copa América. Dime, Ana, venga. Ah, bueno, no, pero no es de la Copa América, es de otro tema. No, yo que ahora quería que hablásemos... La Copa América es uno de sus proyectos, bueno, los proyectos que tiene ahora mismo en marcha, entre ellos. Otro es la exposición de 2027, que me imagino que podríamos estar hablando también del impacto que hay con motivo de... bueno, pues de la guerra de Ucrania, pero ¿cómo está actualmente ese proyecto de que Málaga sea sede de la exposición de 2027? Pues avanzando en el sentido está afectado por el conflicto también, porque iba a hacer una reunión. Toda nuestra vida este viernes pasado, estamos hoy miércoles, jueves, caminos de viernes, pues el viernes pasado, ahora mañana una semana, había una reunión prevista telemática de la Comisión Nacional creada de coordinación, hubo que suspenderla porque el ministro presidía esa comisión y estaba lógicamente absorbido por el tema de actualidad en aquel momento, que era el tema de la invasión de Ucrania, ¿no? Afecta un poco. Yo he pedido al ministerio que cuanto antes nombre embajadores, un embajador o dos. Lo tuvo Zaragoza. ¿Qué hacen esos embajadores? Que son diplomáticos, embajadores, que ya estén poco al final de su carrera diplomática, no están en embajadas, están libres, pueden moverse por el mundo, para hacer campaña a favor del voto. Eso tiene mucho más valor que el esfuerzo que vamos a hacer de nuevo. Lo hicimos el día 12 de febrero, porque me lo pidió Torres Mora, José Andrés Torres Mora, que es el responsable de Acción Cultural Española, de la cual depende los pabellones de España en las Expo, por lo tanto el pabellón de allí depende de él, y el día 2 de febrero, que estaba el presidente del gobierno allí, me llama y me pide que el 12 vayamos, porque va a estar el presidente de la Junta y sería bueno que el Ministerio de Exteriores fuera el ministro, no pudo ir, fue a Albinar, una secretaria de Estado, la de Asuntos Exteriores y Asuntos Globales, Ángeles Moreno Bau, yo recuerdo que se llama, que hicimos ahí campaña a favor. Pero claro, había pocos comisarios de que son los responsables de los pabellones, que eran nuestro lo público. Importante es convencer al que va a votar. Al máximo, que son estos comisarios. Claro. Entonces, hemos montado para el día 14 una reunión a las 20 horas allí, un acto con mensajes, con ¿Y se mantiene esa reunión? Sí, por ahora se mantiene. Yo no espero que el conflicto no evolucione, aunque vuelvo a decir, lo que más me preocupa es la tragedia humanitaria, pero que no cree una situación donde no se pudiera hacer. La Expo sigue funcionando con normalidad, o sea, el mundo sigue funcionando con normalidad, aunque esté con el ánimo encogido y preocupado con el conflicto, es evidente, pero la vida no se puede parar, ¿no?
Entonces, estamos organizando ese tema con su presencia cultural musical, con el tema gastronómico que lo hace allí el propio pabellón, su mecanismo de restaurante. He buscado patrocinios para ello, no los cuento hasta que no lo quieran contar, los que patrocina, como es natural, para que nos cueste lo menos posible. He invitado a los grupos políticos municipales a que vayan todos, quiero decir, un representante de cada grupo, y del grupo nuestro, los concejales que tendrán que ver más con el tema de la Expo, que tiene que ver más con la futura Expo nuestra. Si ganamos, hay que ganar. Competimos con Estados Unidos, que es Minneapolis, un rival duro que ya ha estado en Dubái haciendo campaña varios días. El 22 de febrero tenía un acto en el propio pabellón de Estados Unidos, un pabellón importante, pero habían hecho campaña 20 días anteriores. Nosotros, por tanto, el 14, que tenemos el acto, va precedido el 13, que es domingo, de que pueda haber campaña en pabellones, de los que no puedan ir al acto del 14, y campaña el 15 de los que no puedan ir también, si es necesario. Si no, nosotros nos volvemos para acá cuanto antes, como natural, pero tratamos de que no haya, digamos, nadie ocioso, sino que los que vayan con tareas de realizar, ¿no? Un programa completo de actividad de contacto directo y de transmitir. Necesitamos los que van, tienen que hablar algo de inglés, es lo que he pedido, para que... más que algo tienen que hablar inglés, vaya. Es evidente, pero podéis transmitirlo, no va a ser. Sí, sí, sí. Y reforzamos el equipo con personal técnico nuestro del área de promoción. En fin, serán 8, 9, 10 personas, no sé la lista exacta, no la tengo. He invitado a algunas personas del mundo institucional de Málaga, del mundo empresarial de Málaga, pero 3, 4 personas, 5, que justamente hoy había que poner la carta 20 horas y no quedaba puesta, en fin, para que salga, saldrá mañana. ¿Y qué más? Y eso es un poco el resumen en relación a esta cuestión. Veo que lo de las votaciones es muy necesario. Por mi parte, estoy en contacto con los que estuvieron en Zaragoza en la etapa previa para ganar las votaciones, que es lo fundamental, porque si no se gana, se acabó. Se acaba. Luego vendrá, si se gana, la acción de montar y de organizar bien la Expo. ¿Cuándo se decide? En mitad del año 23. ¿Y no cree usted es importante lo de Dubái, porque es la última feria que tiene lugar antes de las votaciones, en mitad del 23. ¿Que no puede dar la sensación de que vamos algo tarde? Si me permite, Javier, yo este tema lo planteé en el año 19, principios del 20, con total claridad al gobierno de España nuevo, que estaba tomando posesión entonces. He esperado todo este tiempo que hubiera una decisión más temprana de lo que ha sido. Se ha tardado, se ha hecho a finales de enero del 22, de tal forma que Dubái empezaba el 1 de octubre del 21, termina el 31 de marzo del 22, y ese tiempo, yo no digo estar todos los meses allí, ¿no?, pero un par de veces haber estado con gente enviándola y tal hubiera sido quizás bueno, ¿no?, porque era una etapa de contacto posible, ¿no? Y para tener también los embajadores ya funcionando, ¿no? Cuanto antes se empiece, estoy de acuerdo, mejor, pero el gobierno también tiene otras cuestiones, otras prioridades, otros temas. Yo comprendo que esto es un tema aparentemente menor. No lo veo menor porque es un tema muy bonito. La era de la ciudad hacia la ciudad sostenible es un tema de común interés en el mundo para los próximos años del siglo XXI, y que las buenas prácticas de las ciudades más avanzadas en esta materia sean compartidas por otras y por otros países, me parece que es una labor pedagógica importante, y que la imagen de España se ve reforzada, siempre lo he dicho así, ¿no? La de Málaga también, de acuerdo, pero busco de verdad la imagen de España. Pero yo es que yo se lo digo porque yo, en las imágenes que están saliendo, lo que veo es un descampado ahora mismo en esa zona. Si hasta el día hasta mediados de 23 no se puede hacer nada, ¿se llegaría a tiempo ahí? Hay que ser capaz, querido Javier, antes de ganar esas votaciones, tener preparado todo el planeamiento, toda la acción, todo el presupuesto, todos los recursos, toda la coordinación necesaria para inmediatamente empezar. Bien, Ana, yo le quería preguntar por otro tema de municipalismo que sé que le gusta al alcalde. Ayer hubo una iniciativa bastante curiosa, me parece, de colegas suyos, de los alcaldes de la Serranía de Ronda, que se reunieron y decidieron que si se cerraba alguna sucursal más de Unicaja en sus municipios, que iban a retirar el dinero que tenían en los bancos de Unicaja. Y además animaban a la Diputación a que siguiera su ejemplo. Me gustaría saber qué le parece y si lo plantearan eso, por ejemplo, en la Federación Española de Municipios y Provincias como una iniciativa para luchar contra la despoblación. ¿Cuál sería su opinión? Yo creo que el camino primero es el diálogo, hablar antes de... Bueno, creo que diálogo han tenido y como ya han anunciado el cierre, no han tenido éxito. Pues han planteado ese otro. Hay soluciones, yo sé que algunas provincias han buscado apoyos de alguna entidad, sea Diputación o alguna otra entidad, para poder colaborar a que las entidades financieras mantengan las oficinas. Es importante que se mantenga porque la brecha digital está ahí, es una realidad. No guste o no, es uno de los objetivos nuestros en este contexto de los fondos Next Generation, pero a las personas de cierta edad le cuesta mucho digitalizarse, ¿no? Sí, en eso estamos de acuerdo. Y poder lo usar, que planteo por tanto, es la iniciativa, ¿qué le parece esa iniciativa que han tomado? Yo respeto absolutamente toda la iniciativa, pero el municipalismo para mí es algo más que eso. Eso significa preocupación, estoy de acuerdo. El municipalismo para mí es que tuvieran los municipios españoles las competencias que debiéramos tener. Somos los más débiles de Europa, lo digo una vez más. No me cambie el tema. No, pero permíteme, no quiero dar lecciones, ni mucho menos, Ana, y menos a ti, que tú sabes todo.
pero municipalismo es defender que el papel del ámbito local, que es el más importante de la acción pública, sea más potente en España de lo que es. Las competencias se quedaron en el ámbito regional, retenidas, y no pasaron al ámbito local. Pero eso fue en los años 80. Ahora ya, 40 y tantos años después, el tema es muy difícil de revertir. Ahora que han sacado el tema del sector financiero, me gustaría saber la opinión del alcalde sobre por qué cree usted que el papel de Braulio Medel al frente de la Fundación Unicaja, que está siendo decisivo para debilitar el arraigo de Unicaja Banco, tanto con Málaga como con Andalucía. Digamos que hay un asalto al poder por parte de Braulio Medel y de Manuel Menéndez, el número 2 del banco. ¿Por qué cree usted que está ocurriendo esto? Y me gustaría saber por qué cree ese silencio político que hay ante todo lo que está ocurriendo. Pues vaya pregunta que me hace Manolo Castillo. Panota. Alguien tendrá que contestar, digo. Panota. No, vamos a ver. De entrada, lo que puedo decir es que cuando yo este tema he tocado con alguien responsable del mundo de la economía, digamos, a nivel nacional, se me ha dicho, hombre, estas cuestiones es mejor que se resuelvan por la vía que tengan que resolverse y no en el debate público, por decirlo de una manera. Esto no es un debate público, es un diálogo, pero no deja de ser un medio de comunicación potente, como es esta televisión que nos acoge, y este programa impulsado por el director de Sur, pues tiene una potencia especial, ¿no? Está ahí sumando aquí la potencia de 2 medios, ¿no? Tengo que ser muy prudente en la respuesta, pero es que no tengo datos. Yo tengo diálogo fluido, no todos los días ni mucho menos, pero periódico, vamos a decir, cada mes o cada 2 meses, con Manelo Azuaga. Él tiene una agenda complicada, la mía también lo es, enormemente. Con Braulio menos, porque no tengo ocasión de coincidir, no sé si es que le veo menos. Curioso ¿sí? Que no coincida con el presidente de la Fundación Unicaja, que está en Málaga. Pues, no, pero él también está mucho en Sevilla. Mucho no, vive allí. Entonces, yo lo he dicho de una manera suave, otros lo dicen más claramente, por razón de que entonces en los actos de la propia Fundación a lo mejor no está tan presente. ¿Alguna vez ha coincidido en un acto que ha hecho la Fundación en las instalaciones que tiene alquiladas pero, o alcalde, conveniadas con el obispado? Usted que es de su generación, de la de Braulio Medel, o sea, ¿qué sabe Braulio Medel para que ningún político quiera toserle? Yo no tengo inconveniente ninguno en toserle, criticarle. Bueno, criticarle o tomar medidas. Le invita a ello y es muy difícil que diga que no. Es decir, yo no lo entiendo por qué pasa eso. Lo normal es que la fundación, que es creada en el ámbito de Unicaja antes de que se hiciera la fusión con Liberbank, fuera muy leal, muy coordinada con Unicaja Banco previo a la fusión. Y por lo tanto la fusión no debe alterar eso. Debe estar formando cuerpo, digamos, en la misma línea de lo que podríamos decir la parte de Unicaja que se une a la parte de Liberbank. Haciéndolo de una manera tal que la gente de Liberbank se sientan a gusto, tanto los trabajadores como los clientes, porque se hace una nueva entidad que tiene que servir a todos y que tiene un ámbito nacional. Ahora están a gustísimo, vamos. Los de Liberbank ahora no están a gusto, están a gustísimo. No lo sé. Pero, alcalde, cuando no es el ámbito local. Unicaja no es un banco local, ni regional, es un banco nacional. No sabía que le estaban grabando, usted dijo... Usted pidió que no se produjera un pacto, llamó entonces antinatura, entre Liberbank y Unicaja. Es decir, un pacto en el que el banco que absorbe no sea al final absorbido sobre el papel. Sí, era una manera de describirlo, efectivamente. Luego se arrepintió de aquellas palabras porque dijo que no las hubiera dicho si hubiera sabido que le estaban grabando. Porque esta reflexión de que estas cuestiones no es bueno para una entidad que cotiza en bolsa, que se comenten de tal manera que pueda dar una impresión de inestabilidad o de no adecuada gestión, cuando yo estoy seguro que la empresa es estable, absolutamente, que en bolsa no tiene ahora mismo ninguna incidencia negativa, nada de estas cuestiones que están hablando, pero es verdad que se comentó eso y por tanto yo lo lamento si eso ha podido molestar a responsables de la entidad, ¿no? En esa línea, ¿no? Me gusta ser prudente y no sabía que se estaba emitiendo, tenía que haberlo sabido, pero no lo sabía. Pero más daño le estará haciendo a la reputación de Unicaja todo lo que está ocurriendo a raíz de las actuaciones de la Fundación, en el Consejo de Administración, la alineación de los consejeros dominicales con la alta dirección de Liberbank, de la antigua Liberbank. Todo eso le hará más daño que lo que diga usted. Como sabéis, el tema de protectora de fundaciones me parece que es economía, que lo lleva y por se verá. Calviño, se tiene que ver ese tema. No sé si el Banco de España tiene algo que decir también en esta cuestión. Sí, pero ninguno dice nada. O sea, es que por eso le he preguntado que qué sabrá Braulio Medel para que nadie haga nada, ¿no? No hay por qué verlo así. Eso parece que es una historia truculenta, negra. No creo que haya nada de eso en ese sentido. No que haya ningún crédito personal a ningún político si te refieres a eso. No, eso lo ha dicho usted. Yo no he dicho nada de eso. Pero bueno, ha dejado de una manera Pero bueno, a partidos políticos sí ha habido mucho, ¿eh? Pues no lo sé, si a partidos políticos... Eso está en el... Bueno, pues sí, pues si están ahí, pues que lo devuelvan los que la han pedido. políticos también.
que también está pues publicado. que lo devuelvan. No, Bueno, pues cerramos este capítulo Que lo habéis abierto de vosotros, Unicaja Banco y a ver si algún día alguien da alguna explicación. Yo hago voto por Unicaja Banco sano, potente, creciendo, etcétera, nacional como entidad, pero con sus raíces y su base de Málaga y de Andalucía. Pues yo creo que se puede ir despidiendo. De Málaga, de alcalde. Andalucía y de Ronda, si es que No, por ahí hemos empezado. despedirnos nada, Pues tiene la que ser sede así. cada vez está más Tiene que madrileñazada tiene que ser en esa línea, tiene que ser en esa línea. Y haré esfuerzos en esa línea, aunque no lo cuente. Bueno, de hecho, se da la anécdota de que fue precisamente el Ayuntamiento quien propuso a Aurelio Medel como patrono de la Fundación en su día, ¿no? Hace de esto algunas décadas. Bueno, pasemos este capítulo, cerramos ya porque estamos... Obviamente en el debate que hubo en el Ayuntamiento, provocado por una moción del Grupo que fue Ciudadanos, con el Partido Socialista, el Grupo Socialista, quedamos en hacer un cierto tándem de gestión en esa materia, ¿no? En eso sí se ponen de acuerdo. Bueno, tampoco con tanto éxito, porque cuando yo le he pedido a Daniel coordinar acciones, dice, no, este tema Juan Espada, el que lo oye y tal. Le he puesto mensaje a Juan Espada que me ha contestado, pero no entro en detalle porque me parece que debo ser discreto y prudente. Encantados de que entre, ¿eh? Que encantados de que entre en detalle. No, porque si queremos ser eficaz, lo que he dicho antes tiene pelo en la obra. Pero vamos, quiere decir que estamos trabajando en alguna manera. Al final el alcalde del tiempo pondrá a cada uno en su sitio y seguro. Esperemos que... Yo lo que trato es que Manolo Suaga, que me parece un magnífico gestor, mantenga el ánimo fuerte, alto y dispuesto a seguir. Hombre, pero dentro no hay de mejor los forma límites. de mantener el ánimo cuando uno se siente respaldado. Cuando uno de luego, mi solo, respaldo personal y institucional lo tiene absolutamente, y yo creo que de muchísima gente, y lo que hay que procurar es que efectivamente no haya ninguna cosa sorpresiva, rara, chocante, ¿no? Y llamo a la responsabilidad también de los consejeros de la Fundación, como natural. Bien, una última pregunta, los patronos, sí. Una última pregunta, su opinión sobre Feijóo, el que va a ser el nuevo presidente de su partido. Pues una opinión magnífica, tengo la mejor opinión de Feijóo. Y de la crisis que ha... Lo he comentado cuando alguien me ha preguntado, pienso sinceramente que lo ha demostrado gobernando, lo ha demostrado ganando elecciones, lo demuestra con sus declaraciones muy sensatas, muy prudentes, llenas de fuerza. Creo que va a resolver... ¿Cree que el Partido Popular va a ganar con Feijóo respecto a la posición que tenía Casado? Yo creo que con Feijóo va a haber un partido más cohesionado, más unido, más con capacidad de establecer estrategias, respetando, por supuesto, la labor que ha hecho Casado y su equipo, ¿no? Pero más capacidad de crear un programa de estrategia de alternativa, ¿no? Que es lo que hay que hacer. Y de gobernar muy bien donde se gobierna, ¿no? Y de estar creando esperanza donde no se gobierna, lo digo con claridad. Y capacidad de colaboración, leal colaboración, también con el gobierno que esté gobernando mientras está en la oposición. Creo que hay que trabajar en esa dirección y eso es un mensaje para todos los partidos, cada uno en su ámbito de competencia. Y gallego, además, que usted se entenderá bien con él, porque usted a veces también es un poco gallego. No tanto, respondiendo. No tanto. Bueno, pues muchísimas gracias, alcalde. Yo creo que ha sido la primera vez en la nueva temporada que no le hemos preguntado si va a volver a repetir como alcalde. Porque ya lo damos por sentado. Porque no había tiempo y porque más o menos sabéis ya la respuesta. Ya sabemos la respuesta. Me pedís un día además en que llevo 4 días de una agenda imposible. Lo sabemos, y que ha hecho un esfuerzo por estar aquí y por cumplir con toda su agenda. Me ha costado estar aquí. Pues muchísimas gracias. A ustedes les emplazamos a que aguarden un momento porque volvemos enseguida. Despedimos al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y le vamos a dar la bienvenida al alcalde de Benalmádena, del municipio de la provincia de la Costa del Sol, Víctor Navas, que enseguida va a estar aquí con nosotros. Pues volvemos a pasear por la Alameda, hablando de asuntos que interesan a Málaga y su provincia, siempre con la mente puesta también en la invasión de Ucrania, que afecta a todas nuestras vidas y afecta a todos los asuntos de los que estamos hablando. Hemos hablado con el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y como les decía antes de la pausa de publicidad, contamos ahora con el alcalde de Benalmádena, Víctor Navas. Buenas noches. Buenas noches, Manolo. ¿Qué tal? Bienvenido a esta nueva temporada, la 9ª, que también es habitual. Siempre se da una vuelta por la Alameda. Encantado de estar aquí y de responder a vuestras preguntas y que hablemos un poquito de la actualidad de nuestro municipio, incluso de la actualidad política, ¿no? Sí, porque vamos a hablar también un poco de ello. Para hablar con Víctor Navas contamos con la periodista Navas Reales, Javier Recio y Alberto Gómez. Y además, antes de empezar a hablar con el alcalde, pues vamos a saber un poco qué es lo que está pasando, cuál es la situación actual de Benalmádena, y para ello contamos con Paco Conejo, que nos va a hacer un repaso de la actualidad de Benalmádena. Nos encontramos en uno de los lugares más emblemáticos de Benalmádena, lo que muestra lo que es el auténtico motor económico en la Costa del Sol, el turismo. Y por ahí va la actualidad informativa de esta ciudad, en mantener fuerte esta industria. Valga como ejemplo lo que se ha convertido en un auténtico caballo de batalla
para el actual gobierno municipal: proteger los terrenos de Tívoli para que sigan siendo un parque de atracciones. Por otra parte, nos tenemos que referir a la decidida apuesta por desarrollar zona libre de emisiones en la avenida Antonio Machado, donde se van a destinar unos 3 millones de euros. La iniciativa de mantener un solo carril ha generado duros enfrentamientos con los grupos de la oposición. También está en la agenda del gobierno municipal en la presente legislatura llevar a cabo una importante remodelación en la avenida Alay. Y no podemos olvidarnos de la intención de fomentar el transporte público, facilitando el uso del autobús totalmente gratuito para todos los empadronados. Y hablando de la actualidad de Benalmádena, no podemos pasar por alto que el alcalde, Víctor Navas, ha sido condenado por delito electoral por llamar al voto en la jornada de reflexión a través de las redes sociales. Asunto este, sabemos de primera mano, que no le quita el sueño al primer edil. Bueno, pues gracias a ese magnífico vídeo de Paco Conejo, no sé si le quita o no el sueño. Bueno, a ver... es un tirón de oreja, mejor Es un tirón dicho, de oreja, ¿no? sí, pero quien esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no? Ya lo veíamos como Mañueco lo hizo en Castilla y León en las últimas elecciones, o como Ayuso le ocurrió lo mismo en las elecciones madrileñas, y como ocurre más habitual. Son días de mucha tensión, todos acumulamos un estrés emocional importante, y es verdad que en nuestros equipos pues hay muchas personas que acceden a nuestros perfiles, ¿no? A publicar o a postear, ¿no? Y en un momento dado, pues sí, se escapó lo que no tenía que ser, lo que era una llamada a la participación, pues parecía una llamada para votar. En otros lugares, lo que pasa ¿Está que... insinuando que el tuit no lo publicó usted? Bueno, yo no he dicho que los equipos de Ha dejado trabajo... caer que fue su equipo. Él lo asume la Yo responsabilidad, asumo porque pero, evidentemente, entiendo claro, yo creo que lo ha dicho con claridad, sí, ¿no? Sí. Sí es cierto que esto debería haber quedado en el ámbito de la Junta Electoral, ¿no? Lo que pasa es que el PP de Benalmádena se empeñó en llevarlo por lo penal, ¿no? Y bueno, lo puedo comparar como un accidente de tráfico, ¿no? Y lo arreglan los seguros o uno de los participantes se empeña en llevarlo por lo penal, ¿no? La jueza entendió que no había pues ni dolo ni intención, y lo que me ha puesto es una multa. Aún así no estamos de acuerdo, vamos a recurrir, ¿no? Pero de ahí a que me llamen delincuente, como ha hecho la oposición, me parece que es una falta de respeto hacia el alcalde de la ciudad, ¿no? Alberto, yo creo que él se ha llevado un tirón de oreja y habrá otro que se habrá llevado otro, pero bueno, lo dejamos ahí. Antes de entrar en materia, porque vemos que tiene el patio revuelto con su modelo de ciudad, ¿no? Sí. Ahora vamos a entrar un poquito en materia, pero me gustaría saber un poco la valoración que hace. Hemos estado hablando también con el alcalde, tanto de la invasión de Ucrania como esa polémica. Me gustaría saber su opinión sobre esa polémica que hay sobre la medalla, sobre las acciones o decisiones simbólicas que hay que tomar en cuanto a apoyo, ¿no? de apoyo a Ucrania y también de respuesta a Rusia, aunque sea con hechos simbólicos que no van a trascender, que por supuesto allí pues ni se conocerán. A lo mejor ni se enterarán. Ni se enteran, pero que a lo mejor tienen su carga simbólica. Me gustaría saber su opinión. Bueno, cualquier pequeño gesto es un símbolo, ¿no?, de unidad y de fortaleza frente a la guerra, ¿no? Y creo que toda la comunidad internacional debemos de alzarnos a una sola voz, ¿no? Estamos en contra de la guerra y estamos en contra del atropello que está sufriendo Ucrania, ¿no? Y cada cual en su ámbito, pues no todos podrán ir a combatir al frente, pero cada uno en nuestro ámbito podemos hacer pequeños gestos que de alguna forma aíslen al gobierno ruso, que no a la población rusa. Hablando el otro día con la comunidad ucraniana en Benalmádena, me decían que parte de la comunidad rusa en Benalmádena estaba colaborando para recoger recursos y enviar allí, ¿no? Que muchos de ellos no están de acuerdo con lo que Putin ha hecho, ¿no? Entonces para mí sería un gesto de nobleza por parte del alcalde que devolviera la medalla. Javier, a mí me gustaría saber tu opinión sobre todo este asunto, ¿no? Lo que ha comentado el alcalde sobre su reticencia en el sentido de porque ve peligrar, ¿no?, la continuidad del museo. Yo creo que con lo que ha dicho aquí, lo que realmente está intentando preservar es la continuidad del Museo Ruso, porque es verdad que el Museo Ruso es posiblemente de los mejores, si no el mejor museo que tiene la ciudad de Málaga. Yo, sinceramente, si lo devuelve un gesto, como ha dicho Víctor, posiblemente Putin ni se entere que es el alcalde de Málaga, porque es una cosa con la que está cayendo, una cosa muy demasiado anecdótica, muy casi ridícula desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, yo creo que ahí el alcalde lo que está haciendo es mirar por los intereses de la ciudad en el sentido de querer
mantener el Museo Ruso, porque puede haber un problema también económico de contratos y de incumplimiento, de que eso al final a la ciudad le puede costar más dinero, porque además él públicamente ha condenado de una forma tajante la invasión de Rusia en Ucrania. Con lo cual, lo veo yo... Con la que está cayendo, nos van a importar una serie de contratos, que la ciudad pierda dinero o que incluso el museo cierre, me parece. Entonces, claro, nos va a importar más la medallita. No, el aislamiento a Rusia. Yo lo circunscribo ahora mismo en un tema de política local, de erosión que le está haciendo la oposición, legítima. Bueno, la oposición y su propio partido, porque también... Su propio partido, su socio de gobierno... A mí me está preguntando mi opinión. Bueno, sí, nosotros podemos también... Entonces yo creo que es un problema de erosión dentro de la política local. Porque sinceramente la medallita con la que está cayendo es casi ridículo. Tu opinión, Alberto, también, que también la tendrá la misma. Bueno, mi opinión es que es la misma que la de Juanma Moreno. O sea, que no se trata de política local, sino que creo que hay que aislar a Rusia. Creo que hay un consenso internacional con respecto a eso y que el alcalde no renuncia a esa medalla es producto de su obstinación, no de un miramiento económico por la ciudad, me parece a mí, porque además eso nos debería dar igual. Vale, cerramos con la opinión de Ana, que si no va a decir, oye... Claro, sí, también le voy a dar. Que yo estoy de acuerdo, la política internacional ahora mismo se está construyendo con gestos, y lo mismo que hay partidos, o sea, hay competiciones deportivas de las que se expulsa a equipos rusos, y es un gesto de aislamiento hacia Rusia, y esto es un gesto más. ¿Que nos puede costar caro? Pues sí, nos puede costar caro. Igual que otras cosas que se están haciendo con Rusia, nos van a costar caras y van a subir precios. Nos va a costar dinero, claro que sí. Pero no se hacen con gestos, se hacen con hechos. Con hechos como el bloqueo de las transferencias. Eso no son gestos. Nos va a costar dinero la invasión de Rusia a Ucrania. Eso sí que nos va a costar mucho. Eso sí que son, eso no son gestos, esos son hechos. Me refiero a gestos en cuanto a que en lo que es la contienda reales. Eso sí es una lucha real contra Rusia. Bloquearle económicamente. Eso sí es una cosa real. Pero también hay que demostrarle el aislamiento y que hay una unanimidad de la comunidad internacional contra Rusia, que están solos. Eso hay que demostrárselo y eso se muestra con gestos. ¿Algún apunte más? No, bueno, a Suiza, que ha salido de su tradicional neutralidad, pues también le va a costar. Como ha dicho Alberto, a España le va a costar. Cada cual aporta algo para tener esa voz unánime, ¿no? Devolver una medalla creo que es lo mínimo que hay que hacer, ¿no? Bien, pues vamos a entrar ya en materia de su ciudad, de Benalmádena. Le decía que tiene el patio un poco revuelto porque usted tiene un modelo de ciudad, sobre todo la zona de libre emisiones, toda la remodelación de Antonio Machado, es decir, incluso lo que ha comentado Paco Conejo, también la avenida Lai. Usted tiene claro su modelo y va por él, ¿no? O sea, digamos que va a seguir insistiendo en él a pesar de la polémica que está generando. Bueno, no es mi modelo personal. Modelo como alcalde, ¿no? Claro, es el modelo que se aprobó en una estrategia de desarrollo urbano sostenible entre los años 2016, 2017 y 2018, donde participaron colectivos sociales, patronal y sindicatos, ¿no? Y donde al final pues se expuso en un papel cómo queríamos o cómo creíamos que debiera ser Benalmádena, ¿no? Eso se llevó en pleno en el año 2018, se aprobó, se pidieron fondos europeos y ahora tenemos esos fondos europeos para acometer esas inversiones. Ahora resulta que hubo gente que no supo que aquello que se había plasmado en el papel iba a ser una realidad. La propia oposición, que ahora se desdice, lo aprobó, ¿no? Ellos dicen que no estaba explícito en el documento, sí que estaba precisamente explícito. En la página 147 del documento aparecía qué es lo que íbamos a hacer, ¿no? Ahora, pues, algunos se desdice. No es que esté a favor o en contra, es que yo creo en ese modelo de ciudad. Yo creo que la ciudad... no es tanto desdecirse como ver las consecuencias de la aplicación del plan y quizá, pues, rectificar algunos detalles. Por ejemplo, el tráfico que se genera en Benalmádena por el corte en Antonio Machado no es ni medio normal. Bueno, y eso es muy poco sostenible, además. Pero, Alberto, durante los meses de verano, ¿no? Es que el verano pasado hubo... es que el verano en Benalmádena es casi todo el año, pero, por suerte. El crecimiento de vehículos en las ciudades es algo voraz. Tenemos que pensar alguna vez si las ciudades son para los peatones o son para los vehículos. Y evidentemente habrá que dejar a quien quiera o necesite el coche para ir a trabajar que lo utilice, ¿no? Pero en mi familia tenemos 2 coches, llegaremos a tener 4 y así en la mayoría de las familias. Y no habrá carreteras suficientes para albergar el número de vehículos. Madrid lo hizo, lo ha hecho Granada, lo hizo Torremolinos, lo ha hecho Málaga. Son casos de éxito en ciudades que ya están funcionando, ¿no? En Benalmádena, ¿por qué no puede ser un caso de éxito? La patronal, AECOS, ACEP y la Asociación de Empresarios del Puerto Deportivo están a favor, ¿no? Sí es verdad
que estamos abiertos a introducir los cambios que sean necesarios pues para facilitar la eficiencia del tráfico, ¿no? Y de hecho ya hay algunos cambios que hemos considerado y no han dado su respaldo. La ciudadanía en general sabe que hay que hacer una remodelación en Benalmádena Costa. Hace un ratito estaba el alcalde de Málaga aquí, veía las imágenes de Málaga. Málaga pues tiene un entorno urbano precioso, pero eso es consecuencia de muchos años de inversión. Benalmádena Costa ha estado décadas en las que no se ha invertido absolutamente nada. Desde el año 2005 no se hace una inversión en Benalmádena Costa, ¿no? Ahora tenemos la posibilidad, con fondos europeos, con recursos propios, de darle un cambio importante a Benalmádena Costa. Me va a permitir un matiz para los espectadores que no conozcan o que no hayan ido recientemente a Benalmádena. De lo que se trata esa actuación, sobre todo, es que lo que era la antigua 340 se convierte no ya en un bulevar, sino en una avenida del municipio. En una avenida del municipio, ¿no? Ese es el gran cambio, ¿no? Pasamos, fijaros que tenemos 7.000 metros cuadrados de aceras ahora mismo, vamos a pasar a tener 11.000, lo que nos va a permitir pues, poner espacios con máquinas biosaludables, zonas ajardinadas, columpios, miradores, que hoy por hoy son imposibles, y tenemos lugares, yo siempre pongo el mismo ejemplo, Hotel Riviera. El Hotel Riviera es un 4 estrellas que está en Benalmádena Costa. La acera que hay justo enfrente del Hotel Riviera tiene 80 centímetros y pasan los coches 80 kilómetros por hora. ¿Es esa la imagen que queremos dar a los turistas? Yo creo que se merece un cambio, ¿no? Entonces lo que hacemos es quitar esa mediana, todos los árboles de la mediana, hablamos de 80 palmeras, se van a trasplantar y vamos a poner árboles de sombra en todo el entorno de Antonio Machado. Ese espacio que ganamos con la mediana, lo que vamos a hacer es introducir un carril bici y un carril para transporte público. Y donde antes había 2 carriles en cada sentido, pues vamos a poner un carril para el tráfico rodado en cada sentido. Esa es una medida para calmar el tráfico, ¿no? Vamos a buscar vías alternativas y una de las medidas que ya vamos a introducir es el carril bus, que ahora está en el norte, lo vamos a poner en el sur, en el lado de los hoteles. Nos las han pedido los hoteleros, estamos haciendo las pruebas, creo que va a funcionar. Pero a la larga, cuando cambiemos nuestros hábitos, que la movilidad está cambiando constantemente, creo que va a mejorar la calidad de vida del entorno. Y no es una aventura lo que ponemos en marcha, ya lo hicimos en la prueba. Hicimos la prueba en la anterior legislatura desde Sunset Beach hasta Carvajal, que igualmente quitamos 2 carriles al tráfico. Y aquello que parecía que era una medida alocada del alcalde de turno, pues resulta que hoy en día tenemos a Trocadero, tenemos algunos lugares de prestigio que se han instalado en el entorno. Pero y es un tienen lugar una autovía que ayuda a disminuir el tráfico, porque antes pasaba mucha gente por ahí para ir a Fuengirola y ahora ya no. Yo la pregunta que le hago es, a mí me parece fenomenal que se haga un gran bulevar, pero siempre hay que pensar en la alternativa. Por ejemplo, transporte público. ¿Tiene Benalmádena un sistema de autobuses que pueda suplir esa disminución del tráfico privado? Bueno, pues esa es la pregunta. Como en todas las ciudades, pues estamos aumentando la inversión en transporte público. Para empezar, ya hemos empezado con el transporte gratuito. En Benalmádena, los empadronados y empadronadas ya tienen una tarjeta para poder viajar gratuitamente en las líneas urbanas. Estamos en conversaciones con el consorcio para que el interurbano también sea gratuito. Y queremos este verano aumentar, a través de distintas lanzaderas, pues una línea circular en el entorno de Benalmádena Costa. Ahora, habrá que ir retirando coches poco a poco. Pero siempre, o sea, cuando se quiere fomentar el transporte público, se habla muchas veces del transporte público gratuito, que no sé si eso realmente es fomentar el transporte público o no. O sea, quiero decir que eso es que sea más deficitario. Bueno, sí, es un incentivo, pero yo creo que hay que tomar medidas que sean un poco más modernas y avanzadas, ¿no? Que al final que el transporte público sea gratuito. Quiero decir, otros tipos de vehículos. Fomentar una movilidad diferente, pues en, no sé, en los carriles bici, por ejemplo, no sé si se va a extender mucho la red, sino... Y luego otra cosa que me ha llamado la atención es que ha comentado antes que qué imagen daríamos a los turistas. Supongo que esto no se hace para los turistas, se hace para los ciudadanos de Benalmádena y también está bien que les guste a los turistas. Pero bueno, vamos. Por supuesto, se hace para los ciudadanos de Benalmádena y la experiencia en otros lugares donde se ha desarrollado es que los ciudadanos toman la calle cuando tienen sitios donde caminar y pasear, ¿no? No lo hacen cuando el tráfico es denso y ocurre en muchas ciudades, ¿no? Pero no podemos olvidar que los turistas, que los visitantes claro, son... sí, no, pero me ha sorprendido lo de qué imagen daríamos, ¿no? Bueno, he puesto un ejemplo muy concreto, que es el del Hotel Riviera, ¿no? Y yo recuerdo las primeras mesas de turismo que yo tuve como alcalde, que esa era la principal petición que pedían los hoteleros, ¿no? Y habló de que es la industria. Si nosotros nos dedicásemos a otra cosa en Benalmádena, pero el 97% del PIB que generamos está relacionado con el turismo, con el sector servicios. No podemos mirar hacia otro lado, ¿no? Frente a sus peticiones, ¿no? Entonces, pues evidente que nuestra costa tiene que ser un buen escaparate
de cara al turista y al visitante, y por supuesto será una ciudad funcional donde los ciudadanos puedan moverse y puedan desplazarse. Es una ciudad muy compleja, ¿no? Porque digamos que es una ciudad con 3 ciudades, ¿no? Claro. Es decir, porque tenemos Benalmádena Pueblo, Arroyo de la Miel, ¿no? Efectivamente. Y Benalmádena Costa, que son casi 3 municipios, ¿no? Y donde no ha habido estabilidad política para acometer proyectos de calado en los últimos años, ¿no? Hasta hace 6 años hubo 5 gobiernos en menos de 10 años. Eso es muy difícil poner en marcha un plan de ciudad como tiene, por ejemplo, otras ciudades, ¿no? Como Málaga o como puede tener Fuengirola, ¿no? O Alorín de la Torre, ¿no? Donde la estabilidad política te permite acometer proyectos que van más allá de una legislatura, ¿no? Nosotros llegamos, nos encontramos un ayuntamiento endeudado, hubo que sanear las arcas públicas, hemos pagado la deuda, hemos conseguido financiación europea y nacional para poner en marcha los proyectos, se están redactando los proyectos, estamos en ese camino de trabajar. Y yo me siento optimista porque en Benalmádena el debate, y os acordaréis, cuando en la época de los escándalos políticos, en la primera década de este siglo XXI, Benalmádena siempre estaba en el candelero por escándalos políticos, por la deuda y por la masificación urbanística, ¿no? Hoy por hoy creo que el modelo de ciudad es el único asunto importante sobre el que se habla en la ciudad. Alcalde, ya no hablamos de corrupción. Enlazando con lo que decía Manolo Castillo, que es un municipio muy complejo, y con lo que comentaba del transporte público Javier, ¿el transporte público de Benalmádena permite moverse por esos 3 núcleos complejos y que sea más rápido que en coche? Porque eso es lo que de verdad fomenta el transporte público, más allá de hacerlo gratuito, que bueno, puede incentivar a alguien, pero si alguien necesita, quiero decir, ¿por qué coge la gente el metro en Madrid? Porque es más rápido que en coche. Sí, sí. Eso es lo que pregunto. ¿Es de Benalmádena... verdad capaz el transporte público de que alguien se pueda mover por esos núcleos? Sí, en los sitios centrales de la ciudad, sí. No, no en los centrales, digo, pues alguien que viva en las afueras que... Es que, Ana, es lo que dije cuando empecé la exposición, es que quien tenga que coger el coche lo tiene que coger. Y en Benalmádena no hay problema de tráfico más allá de las horas puntas, como en cualquier otra ciudad. Es que hablamos de una ciudad de 70.000 habitantes y hay vías alternativas. Lo que ocurre es que muchas veces ya los propios ciudadanos no somos capaces de perder 2 minutos o 3 minutos cuando cambiamos de ruta, ¿no? Y a veces tenemos que cambiar nuestros hábitos o sacrificar nuestro estilo de vida si queremos dejar algo a nuestro hijo el día de mañana, ¿no? Si no, podemos seguir viviendo como estamos viviendo, ¿no? Podemos seguir siendo conformistas y en lugar no es fácil, además, por el territorio, llegar de Arroyo a Benalmádena Costa, por ejemplo. Tiene muchas curvas. Tenemos 5 vías alternativas para bajar Pero fijaros que estos días la vía se volvió a colapsar y se volvió a colapsar porque hubo un accidente en la A7. Y es ya costumbre de todo el que viene a Málaga, si a la altura de Leguerona hay un accidente y tiene que esperar una cola, pues se desvía por Benalmádena Costa. ¿Por qué tenemos nosotros que soportar esas vías, ¿no? Claro. Ese tráfico denso? Pues ya lo hizo Anamula, que no es algo que ya limitó los carriles en la zona de Carvajal a 2 carriles y puso aparcamientos. Nosotros además vamos a crear un carril bus para agilizar precisamente, como bien has dicho, Ana, que el transporte público vaya fluido, llegue en tiempo y además siendo gratuito, con lo cual no puede haber mayor incentivo que coger el autobús a la hora que dice que va a pasar y además que pase cada 10 o 15 minutos. Eso es importante, que pase. Pues eso, para eso hace falta un carril bus. ¿Tendría aparcamiento o esa zona no tendría aparcamiento? Ahora estamos trabajando en el plan de aparcamientos. Para este verano va a haber un plan de aparcamientos disuasorio, va a estar en segunda línea de playa, porque no puede estar en primera. Claro. Es que si le preguntas al ciudadano, muchos meterían el coche en la propia arena. Tenemos la mala costumbre de querer llegar a la puerta, ¿no? A la playa, ¿no? Casi. Yo le voy a hacer un poco le voy a invitar a que haga un poco de política ficción, porque a mí me llamó mucho la atención el acuerdo entre Villanueva de la Serena y Don Benito, los 2 municipios de Extremadura que han decidido unirse, inédito, ¿no? Porque todo el mundo quiere independizarse, pero yo... A mí también me llama mucho la atención. No le voy a decir si Benalmádena se tiene que unir a otro, pero ¿qué le parece esa idea, ¿no? ¿Y cuál debe ser el papel de Benalmádena, el contexto de una ciudad como, de una franja costera, Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola y Mija, ¿no? Que es casi una ciudad ya lineal? O sea, ahora, por ejemplo, que se lleva mejor con la alcaldesa actual de Torremolinos que con el alcalde anterior, que era de su propio partido. Eso lo dices tú, Alberto, no sé dónde la has sacado, pero... Sí. Es una pequeña daga que ha volado por aquí, ¿no? No tenían una relación buena. Me suelo llevar bien con todos los compañeros y compañeras, pero siempre es normal, en las relaciones personales no tienen más afinidad con unas personas que con otras, ¿no? Yo con Margarita tengo buena relación, con Maribel Tocón también tengo buenísima relación. Sí, hablaba de la que tenía con Pepe Ortiz, que no era buena. Bueno, saltando ese matiz que apunta Alberto. Alberto es incisivo, ¿eh? ¿Cómo ve el papel de Benalmádena en ese contexto, ¿no? De que ya casi, bueno, son 4 municipios, pero es una ciudad lineal, ¿no? A ver, yo creo que lo que han hecho los alcaldes de estos 2 pueblos extremeños es un poco satisfacer la voluntad popular, ¿no? Habría que preguntarle a los ciudadanos de Benalmádena Pueblo si se sienten identificados con los ciudadanos de Torremolinos o con los de Fuengirola.
A partir de ahí podemos empezar a hablar si unificamos nuestros pueblos. Yo creo que no. Pero no me refería tanto a unificar, que sabemos hay que... Hay que tener en cuenta que acaban de tener un conflicto del INDE, que le acaban de ganar terreno Fuengirola. O sea, no creo que estén para unirse. No, para unirse no, pero para tomar medidas mancomunadas, ¿no? Por eso yo creo que sí hay, ¿no? Es decir, que el modelo de la Costa del Sol, yo creo que invita a pensar en actuaciones conjuntas, ¿no? Bueno, tenemos la Mancomunidad de la Costa del Sol, que al final, pues de una forma u otra, mancomunamos la recogida de residuos sólidos urbanos, la gestión de los residuos y el saneamiento, ¿no? Incluso el abastecimiento de aguas, ¿no? ¿Que habría que ir a más servicios mancomunados? Pues quizás sí, ¿no? Lo que ocurre es que muchas veces en nuestras ciudades, yo siempre lo digo, Fuengirola y Benalmádena es que es la noche y el día. Una es una ciudad compacta con 9 kilómetros cuadrados y Benalmádena es que tiene 27 kilómetros. Sí, pero al final son un núcleo de población, ¿no? Claro, pero al final son municipios que viven del turismo. Yo creo que sí falta cohesión, por ejemplo, a la hora de pedir medidas para fomentar el turismo. Torremolinos ha ido muy por libre, se unió a otros municipios. Reivindicar servicios como núcleo de España, población. pero no con municipios de la provincia, algo que llamaba la atención. Yo creo que ahí tenéis mucho margen de unión, o por ejemplo para fomentar el orgullo LGTBI de Torremolinos, que sea el orgullo de la Costa del Sol. Es decir, hay muchísimas iniciativas que se pueden tomar que no sé por qué no se acuerdan. Pero ahí es donde yo creo que tiene que tomar la iniciativa la Mancomunidad de Municipios, ¿no? Que precisamente vamos a crear otro ente para tener más servicios mancomunados cuando ya existe uno que además está infrautilizado. Bueno, igual se lo pueden sugerir, ¿no? Igual bueno, pues está infrautilizado, habrá que darle vida a aquello, ¿no? Me gustaría preguntarle, al hilo de a nivel festivo, los grandes municipios, Marbella empezó con Starlight, Fuengirola con lo del castillo Mare Nostrum Sojael, Mijas este año también va a empezar con unos grandes festivales, y da la sensación que Benalmádena, en ese turismo musical y festivo de masa, se está quedando un poco atrás, quizás porque el tema de Tívoli le está... Nosotros fuimos los primeros, ¿eh? Tívoli era el primer Starlight de la provincia, ¿eh? Pero ahora no, pero ahora por desgracia no está. Así, Alberto. 3.000 plazas en un anfiteatro donde venía Miguel Bosé, Alejandro Sanz, Rocío Jurado, Miguel Ríos, James Brown, ¿no? Bueno, no es que nos hayamos quedado al margen, es que Tívoli nos ha pillado a todos con el paso cambiado. Todos esperábamos que Tívoli resurgiera, ¿no? Y que después de Sandokan, cuando lo cogiese Tremont, aquello empezase a funcionar, ¿no? Sin embargo, nos estamos dando cuenta que Tremont tiene un interés aparentemente más especulativo, ¿no? Y de hecho ha cerrado las puertas, no ha subrogado a los trabajadores y no ha mostrado el más mínimo interés por enseñar al público un proyecto, ¿no? Sobre lo de Tívoli, ¿no? Y estamos todos... ¿Qué le gustaría que, si estuviera en su mano, sí, qué le gustaría que fuese Tívoli? ¿O qué solución ve para Tívoli? Yo me gustaría que siguiese siendo Tívoli, pero además un Tívoli moderno, atractivo, como está Tívoli en Copenhague, ¿no? Porque el de Benalmádena al final es una copia del Tívoli de Copenhague. Si lo habéis podido visitar, pues muchas de las zonas de... Yo estuve hace mucho, ¿Quién no lo ha visitado, además? Son muy parecidas a las de Tívoli World, ¿no? Y lo único que tiene atracciones más modernas, ¿no? Tívoli ya en sí mismo es un reclamo. De hecho, hay grupos inversores interesados. Unos de ellos son los que trabajan en Parques Reunidos y además a ellos les venía fenomenal porque el teleférico pasa por el centro de... lo que hace falta es alguien con interés para querer trabajarlo, ¿no? Ese sería mi sueño, que Tívoli abriera sus puertas mañana y siguiera en esa línea porque además ha generado muchísima riqueza al municipio y generó muchísimo empleo. Ahora por último hablamos de 80 familias, ¿no? Pero en los tiempos buenos de Tívoli trabajaban 400 personas directamente del parque. Se llegó a hablar de una ampliación. Efectivamente, y tiene una parte de la parcela que está todavía sin ampliar, ¿no? A mí la sensación que me da es que el Grupo Tremont quiere que pase el tiempo, que aquello se llene de ratas, de ocupas y de maleza, y que aunque lo protejamos, pues al final será la propia ciudadanía la que diga, oye, para tener eso cerrado, pues vamos a dar una salida. ¿Y tiene espacio dentro de ese universo de municipios alrededor que están programando conciertos y conciertos potentes para... Tívoli era el volver lugar. A tener esa actividad? Como Tívoli como sitio donde había grandes conciertos. Hemos estado haciendo el Benalfest. Conocéis Sonorama, ¿no? Sí. Sonorama es uno de los festivales indie más importantes que hay en España. La franquicia de Sonorama es quien monta Benalfest, ¿no? Y durante la última edición fue Amaral. Es mucho más pequeñito que el que pretende, por ejemplo, Mijas, ¿no? O Starlight, que es una programación... por un modelo más independiente, ¿no? Digamos.
Sí, bueno, Benalfés es música indie, se desarrolla en un fin de semana y no es el concepto de durante 3 meses, ¿no? Tener... más ojeando, ¿no? O algo sí, parecido. Bastante. Y lo que va a hacer sabe de música, ¿no? Sí, o sea, algo entiendo. Algo entiende. Estamos ya terminando, que pasa todo esto el tiempo muy rápido. Me gustaría hacer un salto a la política, me gustaría un análisis rápido, primero de su papel dentro del PSOE andaluz, con la llegada de Juan Espada, cuál es su visión sobre la situación del PSOE, ¿no? Respecto al gobierno de la Junta actualmente con el Partido Popular y Ciudadanos. ¿Cómo ve ese futuro orgánico, ¿no? del PSOE andaluz? Sobre todo? Bueno, yo creo que Juan Espada está poco a poco consolidando su proyecto como líder, ¿no? Y además, vosotros lo escucháis en los medios de comunicación, a mi juicio tiene un discurso bastante convincente, ¿no? Y un discurso bastante sensato, ¿no? Luego es verdad que desde la oposición es muy difícil, ¿no? Porque Juanma Moreno, si en algo se caracteriza durante estos 4 años, es que no es que haya hecho grandes cosas, pero tampoco metió la pata, ¿no? Y a veces pues la pandemia pues justifica también, pues oye, 2 años de pandemia, pero la realidad en mi municipio, por ejemplo, es que se van a cumplir 4 años del actual gobierno de la Junta y tengo las mismas carencias que tenía en el último año del gobierno del PSOE de la Junta, con lo cual no he visto ningún avance así a ojos vistas, ¿no? Y ni creo que mis vecinos tampoco, ¿no? Bueno, pues esperemos ¿Es un proyecto de Espada a medio plazo? ¿Cree usted que en la próxima... Que en las próximas elecciones ustedes las dan prácticamente... Su compañero de Belén Málaga dijo que era un proyecto a largo plazo. Yo no... Fijaros, el proyecto de Pablo Casado era a largo plazo. Bueno, eso es difícil de saber hoy en día, tal y como está la política, como se nos piden muchos resultados en poco tiempo, pero yo sí considero que Juan Espada, y fíjate que yo no lo apoyé en las primarias, me parece que es un candidato solvente y que poco a poco va ganándose las simpatías de la ciudadanía, porque además tiene un discurso muy sensato, ¿eh? Y además cuando razona y explica un determinado argumento lo hace con convicción y creo que faltan personas en política. ¿Se ve usted como un valor en alza? Digamos, porque se lo pregunto porque es un alcalde consolidado, ¿no? Por ejemplo, Torremolinos, pues ya hemos visto cómo ha acabado José Ortiz, pero digamos usted ha conseguido consolidarse en Benalmádena, como también lo ha hecho su compañero en Mijas, ¿no? O sea, ¿se ve como un valor en alza dentro del partido? Sinceramente no. Y lo explico, no es... A ver, la política son partidos. Cada 4 años tenemos que enfrentarnos a unas urnas. Hoy estás bien porque has tenido un buen resultado, pero mañana sacas un mal resultado y es muy desagradecido. Entonces, hay que estar siempre con las maletas preparadas, ¿no? Para lo que pueda ocurrir, ¿no? Yo creo en el trabajo y por eso cada día nos esforzamos en trabajar por la ciudad. ¿Y a dónde se llevaría usted las maletas? ¿Dónde iría? Si dejara la política, lo digo por lo de las maletas. A mi casa, ¿no? Imagínate que mañana hay elecciones. En el trabajo, profesionalmente me refiero. Y volvería a mi trabajo. Y si el partido el día de mañana me ofrece otra salida en otro lugar, hoy por hoy no considero otra cosa que ser alcalde de Benalmádena. Es que para mí es lo que me enorgullece, lo que me apasiona. Creo que está siendo humilde porque Benalmádena es uno de los bastiones ahora mismo del PSOE en Málaga y usted es uno de los nombres que ha crecido más en los últimos años. Quizás porque es verdad que porque se ha mantenido también. Claro, claro. Pero fíjate que sus homólogos han ido cayendo poco a poco, pero... Pero no me he metido en ninguna conspiración ni en ninguna guerra no interna. Al final se está animando, ¿eh? He estado en mi ciudad. No me he metido en ninguna conspiración, no como otros. No como mi vecino. Bueno, muchísimas gracias, alcalde, por acompañarnos y por dar una visión de Benalmádena. Iremos allí, en transporte público iremos para... Cuando queráis. Pero moviéndonos por todo el municipio. Y bueno, le emplazamos en otra ocasión a darse una vuelta por aquí, por la Alameda, que siempre es bienvenido. Cuando queráis, encantado. Y a ustedes pues les decimos que aguarden un poquito más, que todavía tenemos la recta final de este paseo en el que vamos a debatir un poco con nuestros periodistas preferidos. Volvemos enseguida. Pues seguimos caminando por la Alameda de la actualidad con Ana Barreales, Javier Recio y Alberto Gómez y vamos en este sprint final pues vamos a repasar un poco algunos de los asuntos que se han tratado esta noche y para empezar me gustaría saber vuestra opinión. Ha dado la impresión en la conversación con el alcalde que en esta legislatura gran parte de sus proyectos no son tanto proyectos de obra o proyectos de urbanización o de peatonalización, sino más son proyectos de organización de eventos o de situar a Málaga como una ciudad en la que no solo tecnológicamente, sino también pueden organizarse exposiciones o la Copa América, que es un empeño, yo diría que casi personal del propio alcalde. Sí, hay que tener en cuenta que Málaga perdió cuando empujamos por ser capitalidad europea, aunque después de una manera
vamos, la reacción de la ciudad fue al contrario, ¿no? Porque se convirtió... Fue curiosa porque ganó San Sebastián. Ganó San Sebastián, que pasó aquello sin pena ni gloria, y sin embargo Málaga a nivel cultural suena ahora bastante más que San Sebastián. Yo creo que es la guinda quizás que le falta a Málaga, ¿no? Hay que aprovechar la inercia que tiene la capital, que a nivel nacional ya incluso se dice que le está intentando mojar la oreja a Barcelona, y ahora con actos como la Copa América o la exposición universal, no internacional, no universal, del 27, pues puede ayudar a terminar esa proyección que ha adquirido Málaga. Eso de que Málaga le puede mojar la oreja a Barcelona puede parecer un localismo, pero es que se ha dicho en la propia Barcelona. Sí, La Vanguardia, ¿no? La Vanguardia la semana pasada. Hay preocupación en Barcelona con el poderío de Málaga ahora, es verdad. Sí, hombre, bueno, hay una competitividad ahí directa. También hay que tener en cuenta la pujanza de Málaga en lo tecnológico, que ahí le puede hacer mucho daño a Cataluña. Y bueno, y en lo cultural ya llevaba más tiempo curtiéndose, pero esa unión de lo tecnológico y lo cultural puede ser muy atractivo para muchos eventos. ¿Tú crees, Ana, que puede ser, en cierto modo, un riesgo del alcalde el hecho de que ha hecho dos apuestas claras, es que las dos puede perder? Es decir, tanto en la Copa América como en la... Pero Javier lo ha comentado antes, en la capitalidad cultural puede pensarse que perdió a priori, pero luego realmente salió ganando. Yo creo que aquí lo importante es, si se consiguiera alguno de los dos eventos, pues aprender de los errores que ha habido en el pasado, ¿no? En el caso de Valencia, lo hablábamos antes, pues que no salga a perder económicamente. Y bueno, pues en el caso de la capital cultural, pues no veo ese... Yo creo que tiene amarrado la Copa América, para mí que la tiene amarrada, y para mí que tiene descuidado... Minnesota, ¿no? La exposición, ¿no? Porque, y él ha dado también pistas, nos lo ha dicho de una forma, porque... Los comisarios y cómo se deciden los votos de los comisarios. Si esas comillas son que es que hay que convencer uno a uno a cada uno de los comisarios, y se convencen pues... De muchas maneras. De muchas maneras, ¿no? Que se han demostrado en muchos campeonatos, Sí, ¿no? Eso, bueno, en Madrid tuvo, cuando optó a los Juegos Olímpicos, se demostró finalmente que es que le habían comprado hasta otro. qué punto le puede pasar factura que todos los proyectos al alcalde, que todos sus grandes proyectos sean tan megalómanos, si me lo permitís de alguna manera. Hay pocas acciones en los barrios, poca acción local, digamos, y muchos proyectos como demasiado ambiciosos. Pero ese es un mantra del barrio. Hasta ahora no ha funcionado, o sea, hasta ahora no le ha pasado factura. ¿Por qué le va a pasar factura a partir de ahora? Quiero decir, ha habido un cambio de rumbo en la gestión del alcalde. Yo no sé si ya lleva tantos años que quizá apunta más alto con cada legislatura, pero bueno, no hay que olvidarse al final de los barrios, que aunque parece un tópico, oye, están ahí. Por supuesto, si yo estoy de acuerdo, muchísimos problemas en los barrios, hay un problema de suciedad en Málaga que es importante. En fin. Yo no estoy de acuerdo que en Málaga haya un problema de suciedad importante. Es una ciudad bastante sucia. La gente que viene a Málaga dice que Málaga es una ciudad limpia. Otra cosa... Claro, pero ¿por dónde se mueve? La gente que viene a Málaga de Madrid que Málaga es bastante sucia. No sé. Yo no estoy de acuerdo que Málaga sea una ciudad muy sucia, la verdad. Yo creo que el centro de Málaga está bastante limpio y que hay zonas pues, que están sucias. Claro. En esta recta final, Ana, me gustaría saber, porque el periódico está preparando para el fin de semana un despliegue con motivo del 8M. Explícanos un poquito en qué va a consistir. El 8M es una jornada en la que se defiende la igualdad, y lo que hemos hecho un trabajo poniendo en valor un poco las mujeres que están en los altos puestos, en los altos cargos de la administración, que ya son mayoría y en puestos bastante destacados, con entrevistas y algunos ejemplos pues a una notaria, una neurocirujana, en fin. Y son puestos a los que se accede por méritos, ¿no? Lo cual demuestra que si en otros sitios no se ha llegado... Lo que se viene a decir es que cuando hay un acceso por mérito o por oposición, ¿no? Digamos, se está comprobando que hay una mayoría de mujeres que acceden a esos puestos de responsabilidad. Que no quiere decir que tenga que haber una mayoría de mujeres en todo, sino quiere decir que el hecho de que en otros puestos, en otros altos cargos de responsabilidad, no esté equilibrada esa presencia entre hombres y mujeres, pues es una normalidad que habría que corregir, y que no es que se esté culpando a nadie, sino que es una normalidad pues, de una sociedad que hasta ahora ha sido bastante machista y ahora se está corrigiendo. Y que en la teoría se ha corregido, pero en la práctica pues todavía no se ha llegado. Estamos viendo imágenes del 8M, que me da a mí la sensación que este fue el prepandemia, ¿no? Fue el anterior a la pandemia. Alberto, esa unión que durante muchos años se exhibió el 8M, ¿no? En cuanto a la igualdad, en cuanto al feminismo, ¿es posible que ahora esté, digamos, dividiéndose, de que haya una ruptura? Yo creo que es evidente que está resquebrajada, pero no hay que perder el foco. Pero al final. ¿Qué está resquebrajado? ¿El movimiento feminista o el movimiento por la igualdad?
Bueno, el movimiento en general. O sea, cuando se quiere pervertir un concepto, como se ha querido pervertir el feminismo en tantos sectores, se puede hacer muy fácilmente. Bueno, pues por parte del ala más conservadora. ¿Quién quiere pervertir el feminismo? Quienes han ostentado el privilegio durante muchos años que el feminismo trata de cuestionar, ¿no? Que es el patriarcado y bueno, pues un poco esa mayoría de hombres que no permiten el acceso a las mujeres por mérito y por capacidad, como hemos visto en el trabajo que se está preparando. Bueno, yo creo que las grietas pueden venir por dos lados, o sea, y por los dos lados más extremos quizás, ¿no? Por la derecha y por la izquierda. O sea, unos no consideran suficientemente progresista y avanzado el feminismo, y por el otro lado, yo coincido con Alberto, que lo ven como una amenaza y... Bueno, sí, pero pues esa unidad que sí vio el movimiento feminista... ¿Que si puede estar en riesgo? Yo creo que tiene grietas. Y me parece una pena. O sea, quiero decir que creo que el gran logro de las últimas manifestaciones prepandemia fue que se había convertido en un movimiento transversal. Por supuesto que había muchas cosas diferentes y que había muchas sensibilidades, porque las ha habido siempre, pero coincidían en lo fundamental, que era en defender la igualdad. En esa defensa de la igualdad, que no es solo un movimiento de mujeres, esa defensa de la igualdad cabe los hombres y cabe todo el mundo. Y creo que eso se había conseguido. ¿Qué titular se pondría, en vuestra opinión, qué titular se pondría al este 8M, que indudablemente también está marcado por todo el acontecimiento que hemos estado hablando esta noche de Ucrania? Pero, ¿qué creéis, cuál sería el titular de este 8M, ¿no? Porque en el sentido de, una vez que hemos visto que el movimiento está dividido, dice Ana que tanto por la parte de la izquierda como por bueno, dividido, la parte... con grietas, digamos. Con grietas, ¿no? Yo es que creo que se ha radicalizado, y por eso también parte de la sociedad ve radicalizado. Y ha tenido unas derivaciones por el tema desde el lenguaje hasta los nuevos inventos desde el punto de vista de los todas, todes. Eso a una gran parte de la sociedad pues les choca, ¿no? Porque no lo entiende, ¿no? El trabajo que ha dicho Ana demuestra una cosa. En España hay igualdad. No, demuestra justo lo contrario. No, perdona. Tú has dicho que hay una normalidad. Es que se está demostrando, perdona Ana, que en las oposiciones hay bastante más mujeres que hombres. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro que con estamos tu planteamiento habría una anormalidad porque hay menos hombres. No. ¿Qué defiendo yo? Afortunadamente en España hay igualdad. No es verdad. Sí, es verdad. No es verdad. ¿Por qué? Porque la normalidad es que haya menos. La ley en España... Habrá una igualdad legal, pero luego hay una realidad... a todas las mujeres, a todos los hombres hacer exactamente lo mismo. Entonces, ¿por qué no hay una igualdad real legislativa en altos cargos de empresas, del IBEX, por ejemplo? O del IBEX. Claro, ¿por qué no lo hay? Bueno, porque hay mujeres a lo mejor que se derivan más al tema de las oposiciones. Yo te puedo decir, ¿y por qué ahora hay más médicas y menos médicos? ¿Por qué? Pues probablemente porque oye, a lo mejor a las mujeres les gusta más. ¿Por qué no ha habido una presidenta del gobierno? ¿Y por qué hay más mujeres? ¿Por qué no ha habido una presidenta del gobierno? ¿Por qué no hay mujeres? Porque no lo han elegido los españoles. ¿Por qué no hay mujeres presidiendo los consejos de administración de las grandes empresas? En una oposición está claro. Presidenta, ahí tiene la señora Botín. De comunidades autónomas, pero del gobierno no. El segundo principal banco. ¿Tan ingenuos como para pensar que ha sido por casualidad? Vamos a ver, perdona, en Andalucía aquí había una presidenta del gobierno andaluz, Susana Díaz. Sí, de comunidades autónomas la ha habido. Después de varios presidentes ha habido una, vale. Sí, efectivamente. Susana Díaz se presentó a las primarias del Partido Socialista y los militantes votaron a Pedro Sánchez. Sí, ¿Ese es un problema de feminismo? El modelo político, no. Entonces, es un problema que ocurre en los consejos de administración de las grandes empresas, ¿a qué lo achacamos? Eso pregúntale Eso no es un problema de feminismo. Yo te digo, el acceso, el trabajo que estamos planteando y que publicamos el domingo, está muy claro, porque hay más mujeres médicas, pues porque hay más que han aprobado la oposición. Eso está claro, se accede por una oposición. Pero es que hay otros puestos... Luego, hay más mujeres... No, perdona, es que no termina la argumentación. Hay otros puestos a los que no se accede por un examen, sino se accede por... que alguien te señala, o sea, te dice tú, o porque hay una cultura que lleva a pensar en determinadas personas para determinados cargos. Se suele pensar en más hombres que en mujeres, ¿no? En eso porque estamos entre de otras acuerdo. cosas quienes eligen esos cargos son hombres. Porque es claro. Porque hay trabajo, por ejemplo, en la guerra ahora. No, en la guerra no. Hables de la guerra. En la guerra, en Ucrania, los que van a la guerra son los hombres. Bueno, hay muchas mujeres en el frente. A los que se les obliga a ir a la guerra son a los hombres. Bueno, pues fíjate que hay muchas mujeres que están yendo y no he escuchado yo al movimiento feminista decir ni media palabra de eso.
Ni media palabra. ¿Pero qué quieres que reivindique el movimiento feminista? ¿Que vayan las mujeres a la guerra? Por supuesto. Bueno, es que las mujeres que quieren ir a la guerra ya están yendo. O es que reivindicamos son lo que nos da lo que digo que las mujeres que quieren ir a la guerra ya pueden ir. De hecho, hay muchas mujeres... la gente no se reivindica, hay muchas mujeres, fíjate lo que te digo, que sin obligación están haciendo cócteles molotov y se están quedando con sus maridos, las que tienen hijos mayores y no tienen que irse con ellos, se están quedando con sus maridos y con sus hijos. Decir, hay que ver qué injusticia, que no se obliga a las mujeres de Ucrania. Es que eso no es una injusticia. Mira, es que hoy incluso ha dicho que las que más pierden con las guerras pues son las mujeres. Eso lo ha dicho hoy la ministra Montero. ¿Y qué pasa? Que la ministra de Igualdad lo que tiene que defender... Yo lo que quiero decir que, hombre, que mueren bastante más hombres que mujeres, para empezar, los que están en la guerra. No, lo que a mí me molesta... ¿Por qué te vas a la guerra? No, escúchame, lo que a mí me molesta es que estamos hablando... Tú defiendes que hay una igualdad legislativa. Alberto, que se quiere utilizar un tema como es la guerra, ya la ministra está diciendo... Pero si lo has sacado tú, el tema de la guerra. No, lo ha sacado la ministra esta mañana. Bueno, digo ahora aquí. No, la ministra esta mañana. Si ella da argumentación de guerra, pues yo voy a dar también la mía. ¿Entiendes? Entonces dice, y ya queriendo utilizar el tema de la guerra por el tema de la lucha feminista, por favor. Bueno, a mí yo no metería la guerra en la lucha feminista, pero si me preguntas mi opinión, creo que lo normal es que las personas o las parejas que tengan hijos, pues uno de los dos se tiene que quedar con los niños, no van a abandonar a los niños en una guerra, y que las mujeres pueden ir a la guerra igual que los hombres, claro que sí, esa es mi opinión, si es lo que me preguntas. Pero que el problema que tenemos aquí afortunadamente no es de guerra, es un problema, es menor que el de la guerra, y el problema es que desde mi punto de vista es que no hay ningún problema de igualdad, en serio. Bueno, pues entonces, aquí, afortunadamente, en España, las mujeres pueden hacer si hay un problema de igualdad, creo que salen muchas mujeres a la calle por eso. Yo creo que hay problema de violencia machista y de machismo, lo hay porque eso está también, la sociedad eso también forma Ahora, parte de igualdad. Claro que sí. Yo creo que actualmente el acceso, o sea, el acceso al empleo, a oposiciones, No hablamos del acceso al empleo, hablamos de acceso a altos cargos, a la alta dirección, a la dirección de las grandes empresas, de los medios de comunicación, de los gobiernos, insisto. La igualdad el porcentaje sigue siendo ridículo y eso no se puede permitir porque no podemos cerrar los ojos y pensar que eso sucede porque sí, porque el sistema es así, ¿no? Sucede porque tenemos una mochila detrás muy pesada que el feminismo durante décadas ha combatido. Es que hasta hace no mucho las mujeres tenían que pedir permiso hasta para hacerse una cuenta en el banco. No olvidemos. Estamos hablando de la dictadura, por favor. Gracias a la lucha feminista eso ahora no pasa. La igualdad teórica ha llegado. Por supuesto que hay igualdad teórica, pero no hay igualdad real porque se están dando esas situaciones de puestos a los que no se accede por un examen en las que las mujeres son minoría. ¿Por qué? Porque no valen. ¿Tenemos que esperar 100 años a que eso ocurra? Pues es que nos hemos cansado de esperar. Claro, y la violencia machista yo diría que es la punta del iceberg de la desigualdad. Es lo que se ve, pero debajo ahí... Bueno, y eso ya es lo más terrible de la desigualdad. ¿Quién está a favor de la violencia machista? ¿Hay alguien que puede estar a favor de eso? No, pero hay gente que considera que la violencia machista es igual que otro tipo de violencia, y eso es un patrón que se repite. O que no existe. Hay gente, entre las que yo me incluyo, que yo considero que ante un mismo hecho no puede haber condenas diferentes. Vamos a ver. No puede ser diferente que si un hombre le pega a un hombre, a una mujer, que si una mujer le pega a un hombre. A ti tú sabes que eso tiene que tener la misma condena. Eso está en contra de todos los organismos internacionales. Por ejemplo, el criterio de todos los organismos internacionales, de la ONU. Si agredes a un sanitario, si agredes a un profesor, tiene una condena diferente. ¿Cuántos países hay una ley de violencia de género como España? En casi todos, Javier. Enuméramelo. Javier, en casi todos, Javier. En el que un mismo hecho sea considerado condenado. ¿Tú estás de acuerdo en que haya una ley de terrorismo? ¿Estás de acuerdo en que haya una ley de terrorismo? Yo sí. ¿Así? Sí, sí. Y entonces, ¿y por qué no de violencia machista? Porque te reitero mi argumento. Si alguien, por ejemplo, una pareja, un hombre le pega a una mujer, esa noche va al calabozo. Si una mujer le pega a un hombre, esa noche no va al calabozo. ¿Eso te parece justo? Primero, que es una situación que se produce sobre todo hombres que pegan a mujeres, no mujeres que pegan a hombres por una cuestión de fuerza. Pero te digo, el sistema jurídico tiene que estar... Si tú pegas a un sanitario, tiene una condena mucho más grave que si el sanitario te pega a ti, creo, ¿no? Pues me o un profesor. ¿A ti te parece bien que si un médico te da una torta se repite. se castiga menos que si tú se da él? Mira, es gente que por el hecho de hacer su trabajo son agredidos, sanitarios, profesores, y las mujeres por el hecho de ser mujeres, y son agredidas por sus parejas, por la persona o sus exparejas. ¿Y a dónde querían parar con eso? Pues te digo que no están en la misma situación. ¿Quién ha dicho que no se castigue? Que se yo castigue. Sí estoy de acuerdo en que haya esa diferenciación. Lo mismo que me parece que se proteja a los sanitarios de las agresiones. Lo que tú no puedes hacer una presunción de culpabilidad contra los hombres. Claro que no puedes hacer una presunción de culpabilidad. Por eso hay tanta gente que está en contra de esa ley. ¿Conoce muchos delitos en los que haya violencia psicológica? Por supuesto. ¿Sí? Sí, sí.
enuméramelos, porque... El acoso laboral, por ejemplo. No, pero claro, bueno, sí. Vamos a ver, estamos ya fuera de tiempo. Yo me gustaría para el 8M un objetivo desde vuestro punto de vista, no el oficial, sino retos de la igualdad y del feminismo cara al futuro. Bueno, el primero siempre tiene que ser la violencia machista y el segundo, conseguir la igualdad real y que esté equilibrado, que eso es bueno para las mujeres y para los hombres, que haya una presencia equilibrada de hombres y mujeres en los puestos de poder y de responsabilidad y donde se toman las decisiones. Y por favor, limpiemos el concepto de feminismo, que es un movimiento, uno de los movimientos que más ha ayudado a que los países y las sociedades avancen en las últimas décadas. Limpiemos ese concepto de feminismo, no lo pervirtamos. ¿Quién tiene que limpiarlo? Porque yo bueno, creo que entre todos, pues mira, entre todos, desde el propio feminismo hasta los medios de comunicación, hasta los sectores más reaccionarios que lo manchan continuamente. Limpiemos. El feminismo no es el machismo de las mujeres, por favor. El feminismo quiere la igualdad, aspira a la igualdad y deberíamos todos ser feministas en ese sentido. No, yo creo que todos lo somos, ¿no? Sí. Yo creo que Alberto ha dado el titular. Actualmente el feminismo se está convirtiendo en el machismo de las mujeres. Qué bobada, no estoy de nada de acuerdo. ¿Bobada? No, no son las reivindicaciones. Bueno, tu objetivo, Javier. No son esas. Que haya una igualdad real, que no se criminalice al hombre como se está haciendo y que no haya una radicalización como se está produciendo. Muy bien, pues muchas gracias Ana, muchas gracias Alberto, Javier y muchas gracias especialmente a todos ustedes en este arranque de la 9ª temporada en la que, bueno, pues ya la barrera de los 100 programas está superada e iremos a por otros 100 con su ayuda y con su presencia cada jueves en este paseo por la Alameda, que ya saben, coproducido por 101 Televisión, esta casa y por el periódico Sur. Les emplazamos la próxima semana por otro paseo por la Alameda. Buenas noches.